Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, continúan las vacunaciones acá. Están vacunando sobre Iturbe. Casi Luis Alberto Herrera sería la dirección, ¿verdad? Entre Herrera y Fulgencio R. Moreno. Fulgencio R. Moreno. Sí, pero- Iturbe entre Sí. Herrera y Fulgencio Sí, R. Moreno. sí, sí. Iturbe 745. 745. Tiene el mismo Iturbe. número que... Pero no vengan sobre Llero, es sobre Iturbe. Exacto. Vacunación importante por el tema de COVID, que es una sola vacuna para un año y para influenza. Que Porque es mira muy- que ahora se van a venir hasta las 3 de la tarde. Por eso vamos a ir insistiendo, mi querido Wilson, por favor. La gente puede vacunarse hasta las 3 de la tarde. Esto es gratuito. Está la gente del Ministerio de Salud. Así que yo me voy a ir a vacunar después, porque después También. la experiencia que uno tuvo que te tumba, o sea, el doble. O sea que eso también a mí me sirve de muestra, Bruno. No me agarró por la te influenza protege. y me reventó. Pero me fiebre, no podía ni dormir ¿Y de la no, tos. no te habías vacunado? No me había. Desde allí empecé a vacunarme y nunca más. No, hay Hace que como vacunarse. 7, 8 años atrás. No, si hay vidas que Aprendí. se salvaron. Yo te puedo Sí, decir, sí. en mi caso, que yo estuve internado un mes y medio de COVID, casi me morí. Te puedo decir que la vacuna sirve. Y muchísimo, hermano querido. Eso es algo científico que está... Pues están los antivacunas, ¿verdad? Que yo Claro. respeto, cada uno hace de su cuerpo lo que quiere, ¿verdad? El que quiere vacunarse se vacuna, el que no quiere no se vacuna. Pero para el que considera que la ciencia en algo ayuda, bueno, entonces vengan a vacunarse acá. Esto es gratuito sobre Iturbe. Una campaña muy importante para la gente que está emprendiendo el grupo ABC Color. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, porque ando muy triste, ando de tristeza en tristeza, hermano. ¿Qué pasa? Yo cuento que estoy triste, no sé. Lo único que me falta que diga que me siento ya deprimido y se siguen riendo, no sé. No, me pongo triste y sigo poniéndome triste. Convengamos que tu tono no es de mucha tristeza, por eso yo tengo mi reserva, pero acá me parece que se está armando. No, ¿saben por qué me pongo? Hablo en serio, me pone triste el fútbol paraguayo, porque ¿qué es lo que pasa? Yo por lo de ayer, ya sabía que ibas a ir ahí, por eso te estaba escuchando No, atentamente. por eso hablo No. en serio. Vos sabés que Argentinos Juniors ayer está ganando 3-0. No, lo de Paranaense ni Lo te de- cuento. Lo de Paranaense, vos sabés que a Paranaense le podía llenar la canasta. Sí, Ayer se jugó un partido en Arabia Saudita y no, en Emiratos Árabes, y el equipo de Cristiano Ronaldo ganó 8-0 y él metió 3 goles. Y acá se explicó muy bien que son 4 los equipos, ¿verdad, Dani? 4 equipos son los que realmente tienen la billetera del Estado de Emiratos Árabes para hacer las incorporaciones. El resto En Arabia, los de Arabia. Arabia, Los clubes en de Arabia Saudita. Sí. Bueno, en Arabia, los 4 equipos que sí pueden hacer los grandes refuerzos, los Benzema y compañía, Cristiano Ronaldo, bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero vos mirás la liga y son 4 versus el resto que se reparten pobreza y miseria. Pero y la pregunta acá que hago es, este es el nivel. Pues yo voy a Argentinos Juniors. Argentinos Juniors es una cuna de grandes jugadores. No hace falta que estemos contando que de ahí salió Maradona, Riquelme, Cambiaso, Redondo. Es una escuela de fútbol. Pero yo no sé si en este momento Argentinos Juniors, por ejemplo, es uno de los grandes exponentes del fútbol argentino. Está bien en el campeonato, está puntero. Está bien, bueno, Sí, pero sí, sí. Federico... Está puntero en el campeonato. no es River, Llegó no es Boca. a octavos, ahora quedó eliminado por Fluminense. Casi Sí, con el mismo Milito. equipo. Claro, En un- los que no Ábalos. están de aquel equipo son Ábalos, el arquero que vino a Cerro, y Redondo, que se fue al Inter de Miami. Después el resto... El hijo de Redondo. Ese rubio Gandú. Ese es, te escuché esta mañana que ese no va me a ser, salió muy bien la pronunciación. sí, Él es Gondou. Sí, Gondou. Ese va a ser la futura transferencia de Argentino Y él fue el Junior a Europa. él fue el que le complicó a la selección de Jara Xavier. Le hizo el gol a Paraguay Claro, y, en le los hizo, dos partidos. y le hizo el gol a Brasil Y en los para dos clasificar. partidos entró Sí. ¿En como cuántos suplente. millones se habla?
Y arriba de 10 está muy fácil ya ahora porque por la estatura, por todo el tema. Argentino y Talleres son los que mejor juegan en Argentina, sí. 24 puntos tiene, lidera su Sí, zona, está había muy ganado bien. Instituto. Por eso ayer gana- primer tiempo... Porque los grandes están. Sí. Y el año Independiente pasado- con TV viene a empatar 1-1 sobre la hora. Mal. Mal. San Lorenzo de está Tucumán. fuera casi del octogonal. Y ayer- Boca está peleando. River, el único favorito está que ahí ganó. también, sí. El único favorito fue River, Yo pero... creo que es lo que vos apuntás, Bruno. Pero a ver, para Porque- redondear porque- nomás que sea el sí. disparador del debate. Pero es Eh, importante, es importante. A ver, Ameliano es un equipo que acá nosotros Le complica a todos. Por eso cualquiera le respeta. pero, Sí. pero es de El clase rival. media baja. Pero el Sí, rival que o sea tenemos que frente es- yo quería Perdón, pero ni el mejor, el plantel, el equipo, el club que tiene el plantel más frondoso pudo con este. O sea, Cuando se Paranaense, cruzaron- espera, pero Paranaense va a venir, por ejemplo, a ganarle a Libertad Olimpia y a Cerro. A Libertad A le Libertad gana le ganó siempre. cuando quiso. A Libertad Le le ganó gana acá y siempre. allá. En los últimos Sí, así 4 mismo. años habrán jugado 5 partidos. Por eso para mí es un Y le ganó algo- siempre. Bueno, pero Paranaense pues no es el más fuerte en Brasil. En Brasil ahora los fuertes son los pero Fluminense, tiene un plan. Flamengo, Palmeiras. Pero un equipo. Claro, pero Y después acordate- está, no, Bruno. después está Paranaense y después agregarle a eso Bragantino, Claro. Red Bull. Pero Paranaense hace 2 años fue finalista de la Copa Libertadores. Lo tiene ahora como técnico a Cuca. Económicamente Sí, no, yo sé, es dos veces un campeón de la imperio. Copa Yo Sudamericana. te resumo, Pero yo te resumo en una bueno, cosa, Bruno. o sea que No, este equipo... yo te resumo en una Sí. cosa. El sexto del campeonato paraguayo, de 12 equipos, no se puede comprar con el sexto de Brasileirao ni de... No, ya, ahí hay O una sea, abismal diferencia. acá entran y jamás, acá entran por Pero descarte. antes, cuando Acá nosotros tiene que le ser muy malo competíamos. para no clasificar a una Copa Sudamericana, por ejemplo. Y te sumo, en Porque dos te da mucho refuerzos nomás. cupo, pues. En 2 refuerzos nomás. Sí. Gastó como 6 millones de dólares. Mateo Gamarra y Bernardo Romeo Benítez. Sí. No hablemos de los otros. El argentino nuevo. Fernandinho vino del Vino de Manchester allá. Sí, City. de allá. Cuca, el técnico, Canovio, el argentino Cuca. es nuevo también, ¿eh? Cuca es el que estuvo en El- Mineiro, ahora mismo que salió campeón. Claro, sí. Zapelli, decís Zapelli o... Zapelli, Sí. Zapelli. No, por eso. Entonces es difícil. Y acá Nacional y otros se reciclan Bueno, para pero, armar su pero plantel. a ver, Es muchachos, difícil está completar. bien, pero tiene que haber más oposición, más rebeldía. Bueno, Nacional, el caso de Nacional al final casi lo empata, ¿verdad? El partido... Pero le bailó a Argentinos 3-0, primer tiempo terminó. ya 3-0. sé, pero en el segundo cambió Nacional. Sí. Tuvo y pudo haber empatado el partido sobre el final del encuentro. No sé si vos viste el partido completamente. No pude ver completo Pero- porque estaban, oye. Bueno, pero, por eso estuvo te ahí digo. reaccionando. Pero casi le empatan sobre el final el Fabio. Pero de igual modo, Argentinos Juniors acelera y le hace un gol Claro. tranquilamente. Y fue lo que pasó ayer con Paranaense también, la misma cosa, la misma historia. Pero antes, yo insisto, antes nosotros le peleábamos los brasileños y los argentinos. Pero ¿Y qué pasó ahora? No, ahí yo no coincido, Bruno, porque antes no se tenía esta democratización de los torneos internacionales. Porque antes, voy al tema de los números de participantes. Antes inclusive el que jugaba la Libertadores jugaba la Sudamericana, por eso había equipos paraguayos que tenían buenas campañas. Lo de ayer me parece que era más previsible porque como bien ustedes marcaron, argentinos y paranaense en esta mezcla de jugar paralelamente Libertadores y Sudamericana tranquilamente pueden jugar Copa Libertadores. Y lo demostraron. Hace 1 año y medio Paranaense jugó la final contra Flamengo y el año pasado, para mí, Argentinos junto a Inter fueron los equipos que le hicieron ver las estrellas a Fluminense en su camino al título. O sea, son dos muy buenos equipos que tranquilamente si estuviesen en fase de grupos serían candidatos a meterse a octavos de Libertadores. Igual, comparto con tu preocupación la siguiente lectura. Si no hubieran sido estos equipos y eran otros equipos más de clase media, media baja, como lo son en estos momentos Ameliano y Nacional, capaz perdían igual. Porque allí, como ocurre también en otros aspectos, nosotros tenemos una clase media empobrecida. Paranaense le va a ganar, por ejemplo, a Cerro. Paranaense es un equipo que tiene presupuesto para pelear Libertadores. Paranaense le va a ganar a Olimpia. Pero arranca de favorito contra cualquier equipo del fútbol paraguayo. Pero La Libertad lo tuvo. Vos mismo dijiste, o sea, ayer tiempo. Fernandinho hace un gol. Fernandinho, un tipo que Guardiola hasta le rogó para que se quedara en el Manchester City. Quiero irme a los estadígrafos. Creo que le ganó 4 veces el año pasado Paranaense a Libertad. Sí, por eso yo iba... El año Allá antes y pasado. acá.
Antepasado porque el año pasado y el año antepasado. en el antepasado se generó esa cuestión de que juegan todas las veces porque jugaron en fase de grupos Y en octavos. volvieron a coincidir en octavos. Y acá Entonces, le eliminó sobre la hora. de hecho, ahí Roque hace uno de ahí sus no hubo mejores una goles, gran- no hubo ¿cierto? una gran diferencia. Ya Fue- sé, ahí hubo pero algunos le ganó, detalles, ¿verdad? le Pero eliminó. Le compitió Pero- Libertad. Libertad jugó muy bien cuando hizo el golazo Roque. Estaba el chico este de paranaense, Víctor. Víctor se Roque, llamaba. Víctor ¿A dónde Víctor quiero Roque. ir? Bueno, Entonces, había un cuello Pero- argentino que era muy sí. bueno, el zurdo. Para cerrar nomás, cuando vos, Bruno, preguntas, este paranaense o este argentino es contra Olimpia, contra Cerro, contra Libertad, y allí es donde voy a lo que es el formato actual. Esos equipos no te van a jugar la Sudamericana porque en teoría tienen que estar en la Libertadores. Por eso. Entonces, nuestra clase media-baja es muy Queda muy pobre expuesta contra los de la contra clase lo media de que los otros. formaron otro presupuesto. Por eso digo, porque aquí cuando son los equipos que no clasifican a las copas, son Los dos que descienden. y los dos que quedan, y, los bueno, dos que no es un pudieron- fracaso no clasificar, aunque sea a la Sudamericana. Y vamos a ser ¿Vos te sinceros, acordás lo de Federico? General Caballero? Sí. Lo de General Caballero fue un papelón. Perdía todos los partidos 5-0. Guaireña sacó bien la cara, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá me dice Zapelli de Belgrano, Italia lo quiere nacionalizar. Ah, bueno. Sí, A Zapelli. se habla que Bocco, el arquero, fue titular contra España. El arquero de Paranaense en la selección de Brasil. Bento. Bento, perdón. Imagínate vos el tema de con quién jugaste, ¿verdad? Y después, Federico, convengamos que algunos equipos acá se preparan y que porque hay una gran cantidad de cupos clasifican. Su objetivo es permanecer en la medida que pueda en primera y si clasifica, lo cual tampoco es una empresa muy complicada porque vos me dijiste, Federico, que hay un montón de cupos internacionales. Después su gran objetivo es los $900,000. Claro. Y si llegas a eso, ya es misión cumplida Así y ya mismo. tenés que atender al campeonato. Pero entonces, hermano, ¿alguna vez sonó acá una frase, me siento boliviano? Entonces, ¿cómo que estamos? ¿Y qué nos depara la Copa Libertadores entonces? ¿O la Copa Libertadores ya es otra cosa? Es otra cosa porque fíjate que ahí dentro de todo están entre comillas los mejores de cada nación, que es la historia de Paraguay. O sea, ¿qué es lo que se le destaca a países como Paraguay y Uruguay? Que a pesar de la pobreza general siempre tuvieron a su 1, a su 2 compitiendo. La Sudamericana compite el 7 y el 8, el 5 y el 6. Entonces, el 7 de Paraguay está más en esa clase baja que el 7 de Argentina o el 7 de Brasil. Y también hay un fenómeno regional. Vos recién citabas cuestiones internacionales. El mundo se va elitizando y va dejando más pobres. O sea, lo que antes eran de la clase media ya son pobres. Y los que eran de la clase alta son altísimas. Son súper ricos. Eso lo ves en Europa, lo ves en América, lo ves en Asia. Entonces, cada vez tenés a los fabricantes de la clase alta, Brasil, por ejemplo, donde su clase media sigue siendo rico. Y de los que anteriormente su clase media alta te competía, ahora son pobres. A ver, hoy Cerro juega contra Colo-Colo. Colo-Colo entró como Chile 4. O sea, entró por el repechaje. Y ayer jugaban los Cobresal, Palestino, que no te van a llenar una cancha. O sea, este es un fenómeno regional que se está dando. Y los que no ven desde el comienzo, no esperan que los Amelianos, Nacional, Cobresal Nacional lleguen. de Montevideo nosotros también vía También, claro, vía sí, repechaje. bueno, y tenés- O sea, viene de las de la Sudamericana, entró a la Libertadores. Tenés 2 campeones de América como Nacional y Colo-Colo que entraron por esa vía. O sea, esos equipos en su torneo local hicieron mal las cosas. Por eso tuvieron que ir Bueno, por el repechaje. pero ahí entonces, por ejemplo, la obligación ya es diferente, porque Libertad, que es campeón del fútbol paraguayo, debería de ganarle a Nacional y no pasar esto de angustiarte vos que vos escuchás o ves la transmisión y 3-0 está perdiendo Nacional, a Ameliano le meten 4. 3-1 terminó el primer tiempo. Sí. 3-1. Y Por vos eso, decís- y pero lo- es y lo- preocupante, y los hermano, brasileños si sí no- se preguntan, seguro se habrán preguntado, ¿a quién eliminó este equipo? Porque vieron que es limitado. ¿A quién eliminó? Y a Olimpia. Y entramos en eso que vos decís, ¿cómo a Olimpia le eliminó este equipo tan limitado? Claro. Y ahí entramos en esta Llevemos. historia de qué pasa acá y qué pasa allá, ¿verdad? Arriba. Claro, llevemos esto, por ejemplo, a nivel Europa. Sí. Si nosotros vemos de reojo un partido de Europa League o de la Conference y de repente te dice, mira, el Aston Villa va a jugar contra el campeón de Bélgica, y vos esperás que el Aston Villa le gane.
Y es eso lo que está ocurriendo. Esto a nivel global. Después, si queremos mirar con lupa, hay cada responsabilidad diferente. Porque si era Olimpia el que jugaba ayer, capaz no perdía 4-1, pero Olimpia hizo todo mal contra Ameliano. Ameliano es un equipo que desde la gestión es un modelo, está construyendo su estadio en Villeta, ya salvó el año. O sea, ¿qué equipo puede decir yo ya salvé el año con el presupuesto de la Sudamericana? Pero no le pidas más. Cuando Ariel estaba comentando de los otros equipos... Hace poco contó el presidente que hay un jugador que es titular que tiene miedo de viajar en avión. Ahí nomás ya te digo, la diferencia con los Fernandinho y compañía que van a decir, eso en el campo de juego no se trata, no, sí, forma parte también de la jerarquía, la vivencia. Federico, cuando fueron a Encarnación, bueno, ellos protagonizaron el famoso festejo en el Silvio Petirosi. Yo quería cerrar nomás con cuál es la postura también. Argentinos, paranaenses dicen, vamos a ganar la Sudamericana para meternos en la Libertadores del año que viene. Ellos se mentalizan así. Yo me acuerdo el caso de General Caballero de Juan León Mallorquín. Y es el que reseñé recién, que perdió 8-0, perdió 5-1, perdió muy mal todos los partidos. Pero no solamente fue eso. Fue muy feo aquello. Perdió todo, pero jugaron los titulares porque especialmente los extranjeros querían jugar, jugar en la cancha independiente, querían ir al nordeste brasileño y le fue mal en el torneo local. Sí, porque... O sea, yo a lo que quiero llegar a estos equipos de nuestra clase media baja. Acá me dice que el Luqueño le va a eliminar a Paranaense. ¿Quién dijo eso? Un oyente está diciendo, Luqueño le va a eliminar a Paranaense. Otro dice, es deporte, es la ley del esfuerzo, no es por nombre. No. Muy si lindo, está así, muy lindo, pero en la Champions si fuera hace 20 así, años que no aparece un y poco. la Premier, ¿quiénes los tres que están arriba? Los últimos siempre, 5 campeones acá son de Brasil. Todo muy bien, repito. Por algo el formato es así. Esa era la charla antes, somos 11 contra 11. Sí, pero para un partido. En la Europa League lo que vos estás diciendo, la Conference League, vos pones Feyenoord, Grasshopper de Suiza y vos sabés que Feyenoord va a meter 3-4 goles. Lo que te quiero decir es que para General Caballero, esa campaña, donde jugaron los titulares la Sudamericana, ¿sabes cómo quedó en la dirigencia? Y también en la idiosincrasia de todos los dirigentes de los clubes. Vamos a agarrar ese $900,000 nomás, pero ojo con hacernos los locos allá y vamos al descenso acá en el torneo paraguayo. Para reforzar lo que decís. Pero a mí lo que me preocupa, Fabio, y te cedo la palabra, a mí lo que me preocupa, yo lo que no quiero es, está bien que haya una diferencia porque está a las resultas de la vista de cualquiera, que tienen un plantelazo. Tienen, Federico mencionaba lo de Gondou, está lo de Fernandinho, o sea, tienen otro presupuesto. Este chico Romero el que hizo 2 goles ayer en Argentinos Juniors, también es nueva figura, también, o sea... Él no venía del preolímpico. Argentinos Juniors, Gondou, el que estuvo en el preolímpico, que hizo el gol a Paraguay y le hizo el gol a Brasil para que clasifique a Argentina, pero... Ellos, Bruno, yo creo que Argentinos, Talleres, Boca y River son los que mejor manejo tienen económico y se nota en la campaña que están haciendo. Se refleja en su plantel. ¿Sabes qué es lo que a mí lo que me preocupa es que nos goleen? Porque sabes que nos dejan muy, ¿cómo te voy a decir? Muy deteriorado. La imagen que tenemos es muy... Ayer el 3-0 en el primer tiempo era horrible. Porque ahí nace la frase, Ariel, me siento boliviano. ¿Cómo es que vos dijiste una vez? Sí, dije cuando no sabía. Un camino muy largo. Me siento boliviano. Fíjate. Perdón, tenemos el archivo, perdón, Fabio. Un camino muy largo. Me siento boliviano. Y uno quiere que... ¿Qué? Boliviano. Y voy a explicar por qué. No, espera. Pero dejale, Déjame, voy a explicar porque yo me siento boliviano. Nosotros no tenemos la paz, vos sos un paraguayo dentro de un cuerpo boliviano. Paseño ahora. Un paseño. Me siento, hace rato. Te voy a explicar por qué. Porque yo decía antes, porque ya gracias a Dios pertenezco a una generación que vivió intensamente las 4 clasificaciones de forma continuada en una Copa del Mundo, y yo me veía los partidos de Bolivia y perdía todos los partidos siempre en el fondo de la tabla. Yo decía, y veía que la gente se iba yendo el Nando Silí, pero qué motivación tiene esta gente para irse a la cancha. Eliminatoria tras eliminatoria lo mismo, siempre fuera, casi ya con 6-7 fechas eliminatorias, fuera de toda posibilidad de clasificación. Y es lo que yo estoy sintiendo ahora, en estas 2 eliminatorias que estamos teniendo. Ahí está, en fuera el contexto de la eliminatoria. Acá me colaboran, están los amigos del WhatsApp con todo. Dice, es el nivel de nuestro campeonato. Otro dice, a Mateo ya le reservó en el segundo tiempo, por ejemplo, dice, o sea, se pegó lujo de... después dice, el tema pasa porque los chicos de nuestro fútbol juegan apostando al
contragolpe, no a jugar buen fútbol, dice. Es un tema interesante también. Fabio, vos tenías la palabra. No, yo que lo que te quería decir nomás es que fíjate que mirando un poco lo que va a pasar a futuro también tenés Nacional que tiene que llegar contra Corinthians en esta Copa Sudamericana y tener los partidos de revancha de estos mismos partidos contra Paranaense, contra Argentinos Juniors. Y la verdad que es un tema también que hay que profundizar desde el punto de vista que es lo que ofrece el campeonato local, cuál es el nivel, porque al final de cuentas es como que, vos decís, acá se conocen todos. Acá se conocen todos y se puede emparejar un partido fácilmente a través de una simple cuestión táctica, Ya ¿verdad? que vos citaste el tema de los rivales del grupo de Nacional. Sí. Allí porque citaba una cuestión regional y mundial. Pero sí, hay muchos puntos porque el fútbol paraguayo como que está anestesiado en todo sentido. En todo sentido, en todos los niveles. Porque ayer marcábamos, terminó una rueda, la mitad de los equipos cambiaron de técnico. Convengamos. Y mira que dijimos bien por Bernay porque retorna rápido, ahora podrá ser más un técnico de primera, pero ¿qué tipo de preparación pudo haber tenido para estudiar Argentinos Juniors? Nada, era como muchachos, hagan lo que ustedes saben, ya marcábamos lo que fue la era Pumpido. ¿Sabes a qué voy? Para que no se diga, no, pero se está haciendo muy duro en la previa, porque quiera o no, Nacional es un equipo que si no era por el blooper de Anthony Silva, estaría en la Libertadores, ¿verdad? Entonces, en la previa, si vamos a una cuestión de favoritismo o de lo que marcan los números de las casas de apuestas, el partido de Racing de Uruguay, no el que va a jugar mañana contra Sportivo Luqueño. Racing jugaba contra Corinthians. Ese partido Corinthians era más favorito que lo que era favorito Argentinos Juniors contra Nacional. ¿Se entiende, verdad? Sí. ¿Cómo terminó ese partido en Uruguay? 1-1. O sea, en eso sí hemos perdido. O sea, Racing Luqueño, ¿cuándo juegan? Hoy, ¿verdad? Mañana. Bueno, o sea, entonces ciframos nuestras esperanzas. No, quiero cerrar nomás en el sentido que el Racing de Montevideo no es clase alta de Uruguay. ¿Y cómo ese Racing de Montevideo le hace partido a un equipo que es el que tiene el sponsor más caro de todo Brasil? Ahora que Fluminense renovó con el tema de los 10 millones por año de dólares. O sea, ellos cobran mucho más. 3 años de contrato, 30 millones de dólares. Y bueno, Corinthians cobra casi el doble de eso. Entonces, allí sí también hay una pérdida de lo que es la competitividad del fútbol paraguayo. Y allí podemos entrar a lo que vos marcabas. Es normal que en este fútbol 6 de los 12 equipos ya cambien de técnico antes del cierre de una rueda, que muchos de los 6 que capaz fueron tildados, no, este es el responsable de nuestro mal momento, ya están dirigiendo y probablemente dirijan. O sea, Arce va a dirigir contra Olimpia, Bernay va a dirigir contra Cerro, y así sucesivamente. Entonces, también hay una cuestión del fútbol paraguayo que hace entender que los que en algún momento competían ya están compitiendo menos, y los que entraron como la nueva clase media está bastante empobrecido. Estamos con Víctor Cruz, colega chileno de Radio ADN. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto en saludarte. ¿Cómo andás? Bruno querido, un abrazo a la distancia, todo muy bien por acá. Igual, bueno, lo primero que quiero preguntarte es, Arturo Vidal y Guillermo Paiva hoy juegan el partido versus Cerro Porteño. Paiva es titular hoy en el partido frente a Cerro, 21 horas acá en Santiago de Chile con partido de fase de grupos de la Copa Libertadores. Me parece que al escuchar al Mirón en días anteriores y además las señales que entregó Colo-Colo, digo señales, Vidal no jugó frente a Everton, lo han traído con mucho cuidado, no jugó frente a Coquimbo, no fue con la selección, hubo receso, no jugó acá el fin de semana. Entonces, Vidal no juega frente a Coquimbo, hay receso por la selección, no juega después del receso frente a Everton el sábado pasado en el Monumental. Vale decir que la historia para Vidal es apostar por jugar el partido frente a Cerro, el de hoy, en condición de titular. Perfecto. ¿Cuál es la expectativa con relación al rival, a Cerro Porteño? Bueno, rival grande, acá ustedes bien saben que cuando se habla de Colo-Colo, cuando vino a jugar Trinidense acá, o Godoy Cruz, en las fases anteriores de la Copa, la fase 2 y la fase 3, siempre recordaban que Colo-Colo perdió clasificaciones en fase de grupos en años anteriores en el último minuto y jugando en el Monumental.
pierde con un golazo frente al Palmeiras hace varios años, y se recordaba también esa serie, entiendo que de 2011, con un gol en el último minuto de Cerro Porteño que lo dejó fuera también de la Copa a Colo-Colo. Cuando acá en Chile se habla de Cerro, de Olimpia, se habla de equipo grande, eso es de inmediato, equipo grande. Y cuando se establece además el calendario de la Copa Libertadores, con Fluminense en el grupo, se dice, el partido con Cerro en Santiago y en Asunción es final de Liga de Campeones, vale decir, ahí se juega todo Colo-Colo para intentar buscar los octavos de la Copa. Muchachos, Fabio, Ariel, Dani, Federico. Primero una cosa que está en todo el mundo, ¿verdad? Y que hoy Amaneció así, ¿verdad? se dio en Chile, le pregunto, ¿hubo un sismo en Valparaíso? ¿No afectó nada a Santiago el tema? Mira, la verdad es que yo acá, mira, no quiero sonar a soberbio, y te lo digo con mucho respeto y cariño, y seguramente a ustedes que tendrán amigos chilenos les pasará. Acá, me río cuando digo esto, acá si no es de 7.5 para arriba, la gente hace su vida normal. Nosotros, la gente muchas veces, mira, tú estás conversando con alguien y si es un 5.5, alguien dice, ¿está temblando? Sí, está temblando, dice. Parece que tembló, sí, al parecer tembló. Y listo, la vida sigue igual, no se detiene, saldrán 1 o 2 contenidos a través de la televisión, en la radio y a seguir. Sí, pero sí yo me detengo, como información, que en el norte de Chile han habido varios temblores. Estamos hablando de la región de Parinacota, Arica, Iquique, Antofagasta. Allá hemos tenido varios movimientos en las últimas semanas, pero lo de hoy, claro, de menor intensidad, aunque a todos nos ocupa y cada cierto tiempo nosotros sabemos que hay alguno que lamentablemente de los grandes que nos acompaña en este lado del mundo. El tema de la cantidad de hinchas, estaba viendo 35.000, el estadio tiene para mucho más, pero creo que por alguna cuestión de seguridad se le permitió vender hasta 35.000 entradas al Colo-Colo, ¿es así? Sí, absolutamente. Colo-Colo con los tiempos que han cambiado respecto a la seguridad, y como Colo-Colo no se modernizó respecto a estadio, el Monumental es el mismo de hace 20 o 25 años, tiene hoy permitido por la autoridad un aforo de 35.000 personas. Podrían, aforo completo, venir 42, 43.000. Acá es bien particular lo que ocurre con la Conmebol y el fútbol chileno. Colo-Colo no puede jugar de noche en Chile. Es muy peligroso por la seguridad. Siempre hay muchos inconvenientes. Pero cuando juega partidos Conmebol hay que jugar de noche y habitualmente no hay problemas. Hoy se autorizan 35.000. Colo-Colo a nivel local está pagando una sanción de 5 partidos por incidentes en la Supercopa, y por eso es que hoy solamente podrán asistir 35.000 espectadores a ver a Colo-Colo frente al Ciclón de Barrio Obrero. Una consulta, Víctor. ¿Vos sabrías cuál es el presupuesto mensual de Colo-Colo? Tendría que andar Colo-Colo como el mayor presupuesto, superando los 300 millones de pesos chilenos. Hoy, superando. Me parece que Colo-Colo es el plantel más caro por lejos. Además a eso yo le sumo el contrato por una temporada de Arturo Vidal, que yo creo que en una de esas me puedo quedar corto. Colo-Colo podría estar en los 400 y un poco más de millones de pesos, hoy con el dólar en un valor cercano a los 900 pesos. ¿Cuánto serían dólares eso? Mensualmente estamos hablando. Yo creo que Colo-Colo hoy está en una planilla mensual con el costo Vidal, que podría estar asomado en los $600.000. No puede ser. No puede ser. Cerro Porteño tiene un presupuesto anual mensual de $1 millón. Mensual, $1 millón es el presupuesto de Cerro. Lo que ocurre es que acá, mira, yo incluso te iba a decir 500.000. Acá el sueldo generoso de Colo-Colo, es el de Arturo Vidal este año. Y pueden haber un par de sueldos que podrían subir con Almirón, con el Colorado Gil y con el arreglo que se le hizo a Palacios para no ir a Boca. Si te dije 600, yo creo que andarán los 700, pero el fútbol chileno no paga mucho más. Pero Vidal gana. Almirón es un técnico caro, viene de Boca y de la final de la Copa. Vidal gana $100.000 por mes. Vidal está, sí, en los 90, $100.000 por mes. Y yo, disculpame, pero creo que Almirón dirigió y yo te digo, Vidal acá, sí, $100.000 al mes, y ganaba seguramente
200 o 300 en Brasil. No, claro, el tema es, y vos decís que el resto está en el orden de los 10.000, 20.000 dólares para que sea 500.000 o 600.000 el presupuesto, ¿no? Porque... No, y algunos se te va a arrancar a 30.000, pero yo creo que en un plantel como el de Colo-Colo, no mucho más. Hoy día nosotros hablamos acá de que los planteles del fútbol chileno intentan competir en la Copa. Acá no hay un equipo que se refuerce para decir, nosotros vamos a ir por una semifinal de Copa. No vas a escuchar. En Chile, a pesar de que tenga una economía estable, no escuchas en el fútbol a alguien que diga, voy a apostar por una Copa. No lo hace. No lo hace Cobresal, no lo hace Huachipato, el último campeón. Colo-Colo tiene que hacerlo porque se viste con ropa de equipo grande. El resto en Chile no lo hace. No, imagínate que hace una semana no sabíamos si este partido se jugaba en el Nacional o en el Monumental por las malas condiciones de la cancha. Estamos igual. Justamente estábamos debatiendo acá esto, ¿verdad? De la enorme brecha que ya hay. Brasil, Argentina y el resto, ¿verdad? Porque, claro. Mira, a ver, por ejemplo, antes Colo-Colo era era muy poderoso a nivel... Estaba mirando, de hecho, si uno se fija, ustedes que tienen buena memoria, muchachos, los últimos campeones de la Libertadores, toditos son brasileños. El único que entró en el 2017 fue Gremio. 2018 fue River. Después, del 2019 hasta hoy, todito brasileño. O sea, vos agarrás desde el 2017 hasta hoy, un solo equipo argentino fue el que rompió la hegemonía de los brasileños. Es Brasil. Ahora mismo en estos instantes, los últimos campeones, repito, desde el 2017 en adelante, salvo el 2018 River, todo Brasil. Quedó distante lo del Atlético Nacional en 2016 también, o sea, Atlético Nacional de Colombia, ¿verdad? Entonces, sí, que bueno, y ahí 2014 San Lorenzo Almagro, 2015 River, 2015 River, 2016 Atlético Nacional de Colombia. Después ya 17 Gremio, que le gana la final a Lanús de Almirón, el técnico que ahora está en Colo-Colo. O sea, Almirón tiene 2 finales de Copa Libertadores. Pero y de Colo-Colo, como recordás, antes llevaba, yo me acuerdo de la Católica, que sea el que más jugadores extranjeros llevaba de nivel, pero Colo-Colo siempre tuvo una base de selección chilena en un momento. Todo raro que Mira, hace unos años acá se jugaba un campeonato chileno y es parte del debate nuestro de siempre. Mira, acá Colo-Colo traía al Diablo Echeverri, jugando en la selección de Bolivia, traía al Leo Rodríguez a la U de Chile, y jugaban el Beto Acosta y el Pipo Gorosito. Entonces, uno a veces va a competir, y seguramente ustedes hacen el mismo cálculo nuestro, uno a veces va a competir con un River que en su momento compra en 4 millones Armani al Atlético Nacional y le compra al Mineiro en 10 millones a Prato. Vale decir que en 2 futbolistas se gastaba 14 millones de dólares. Y hoy acá, la mesa directiva de Colo-Colo vive quebrada, acá nunca hay acuerdos porque son, como dice su nombre, el blanco y el negro, el agua y el aceite. Entonces, acá hubo una discusión si debían pagar $1 millón al año por Arturo Vidal. Entonces, esa es la pelea que se da acá. Es muy poco el dinero que se ofrece. El futbolista que vuelve a Chile sabe que a marcar diferencias a Chile no va a venir. Puede ganar dinero por algún costo de publicidad o derecho de imagen, pero no en el fútbol chileno. Por eso, yo coincido seguramente en la discusión que ustedes tienen allá, amigos, que hoy los equipos chilenos no están preparados para competir después de los cuartos de final de la Copa. Paiva, por ejemplo, Paiva acá era, discúlpame la expresión, muy puteado, muy criticado, y fue al aeropuerto y fue recibido como estrella. O sea, y no sé, ¿cuánto, por ejemplo, podría estar ganando Paiva? Yo creo que Paiva podría estar ganando... Yo creo que Paiva, por su contrato, siendo un futbolista que viene de Olimpia, y entiendo lo que ustedes quieren decir, yo creo que puede andar en los $40.000 mensuales, $50.000, no mucho más. Además, Paiva también firmaba un contrato por sobre la hora, cerquita del cierre del libro de pases acá, pero que me parece que puede ser un contrato generoso para Colo-Colo. Que acá, claro, acá se le aplaude el esfuerzo a Paiva, se le aplaude que tiene siempre la entereza de cacharse, de jugar bien, pero que no tiene mucho gol tampoco, Paiva. Entonces, ustedes me dirán cómo le iba con Cerro, porque hoy día parece que se juega un clásico, Paiva. Sí, le ha ido bien, ese esfuerzo que vos manifestás, lo puso siempre y ha sido siempre importante
en una racha de victorias consecutivas que tuvo Olimpia contra Cerro, donde peleó mucho. Aparte también tiene un gol jugando por un equipo venezolano. Cuando Paiva era desconocido aquí, El Zamora. el Zamora jugó contra Cerro en la cancha de Cerro y hizo un gol. O sea, le va bien contra Cerro. Yo creo que hoy día eso para Paiva sale a jugar a la cancha, se siente muy cómodo en Colo-Colo, y hoy también, viniendo desde atrás en algunos partidos, hoy tiene otra vez la posibilidad de jugar como titular. Aquí tuvo mucha repercusión, Víctor, lo que decía en la previa cuando analizaba el grupo Arturo Vidal y decía que Cerro es el equipo más importante del Paraguay. ¿Por qué crees que dijo eso? Es que yo reitero lo que te decía, cuando uno habla, mira, cuando Chile habla del fútbol paraguayo, lo hace con muchísimo respeto. A Chile siempre le costó, ustedes también, conocedores del fútbol sudamericano, uno sabe ya desde cuando jugó la final de la Copa América del 79, que siempre es bravo jugar con el fútbol de Paraguay. Cuando nosotros le ganamos a Paraguay, siempre sentimos que es un fútbol de mucho respeto. Tuvo tiempo en Chile a nivel de selección que no le ganaba en Asunción. Entonces, siempre cuando viene Libertad, viene el Rey de Copas Olimpia, viene el propio Cerro Porteño, siempre hay un respeto enorme, y yo en eso coincido con Vidal. El partido de Colo-Colo es con Cerro, porque está obligado a ganar a Alianza, a pesar de que las distancias del fútbol chileno también se han estrechado con Perú, y está fuera de concurso la opción de que pueda tener. La próxima semana tiene que ir a Río para jugar con Fluminense. Entonces, para Colo-Colo, esos 6 puntos son vitales, porque son partidos de 6. Ganas 3 y le quitas 3 al rival, en este caso a un equipo grande como Cerro. Bueno, Víctor, aprovechando el tema de hoy se confirmaba el amistoso Paraguay-Chile para junio en el Estadio Nacional. Te quiero preguntar si están viendo la luz con Ricardo Gareca ahora este nuevo ciclo, porque la última gira ha sido positiva. Sí, es positiva después del cambio de entrenador con Berizzo, que por lo menos dejó una sensación de varios futbolistas que se atrevieron a dar un salto importante. Estoy hablando de futbolistas jóvenes que salen muy pocos. Entonces es bueno lo de Gareca, porque coincide mucho con que Echeverría vuelve a Huracán, y es figura contra River la semana pasada, porque Alexis vuelve a anotar, porque Brereton juega en el colista de la Premier, pero marca 2 goles. Entonces eso es bueno, y se descubren jugadores. O sea, confirma Marcelino, confirma Dávila, le da minutos también a jugadores como Volados, el de Colo-Colo. Entonces, de cara a lo que viene para Chile, de eso de intentar competir con 13, 14 o 15 futbolistas, se le puede ir dando bien a Gareca, y la gira dejó buenas sensaciones. Víctor, un placer siempre charlar con vos de fútbol, y sos muy amable. Una reseña bastante interesante de todo lo que es el mundo del fútbol de Chile, y en especial lo de Colo-Colo. Un fuerte abrazo, Víctor, gracias. Para ustedes también, amigos. Bueno, ayer lamentablemente no pudimos coincidir, pero un gran abrazo para Wilson y para ustedes, así que a la orden siempre desde Santiago. Gracias, muy amable. Ahí está Víctor Cruces desde Chile. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En el Cacique lleva 2 o 3 unidades del mismo producto y obtener precios mayoristas. Todo lo que buscas en un supermercado a precio de comercial. Productos de limpieza, alimentos, artículos de bazar y juguetería en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En este mes de abril, venía a Sueñolar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres, livings y muebles nacionales, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres. 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueñolar, sente tus sueños. Está Juanma, le recuerdo a la gente, ahora pueden aprovechar, hay mucha gente que sale al mediodía para almorzar. Estamos realizando vacunación acá el Grupo ABC y el Ministerio de Salud. COVID y influenza. El de COVID es de 1 año, dura ya 1 año. Y influenza, ahora que vamos a entrar en la temporada de frío, de invierno un poco más adelante,
Coto de Cara ya no sabemos, ¿verdad? Si cuando hace frío va a hacer calor o va a hacer frío realmente, todo está tan cambiante. Me voy a ir a vacunar y vengo, muchachos, ¿sí? Está bien, perfecto. Está Juanma Figueredo. Le decimos... vamos a ir intercalando. Vamos a hacer rotación. Le decimos a la gente que se puede ingresar por Iturbe 745 y es hasta las 15 horas el horario de vacunación. Puede Entre ingresar... Fulgencio Yegros y Luis Alberto... Fulgencio R. Moreno. R. Moreno, hay cosas hasta se le hace Fulgencio Yegros. Acceso para todo público. Fulgencio R. Moreno y Luis Alberto... No voy a decir el Paraná, ¿verdad? Luis Alberto Herrera. Está bien. Juanma, ¿cómo te va? Ya volvemos con Juanma. Bueno, y vos sabés que el mismo lamento escuchamos del colega chileno. ¿Escucharon lo que dijo? Pero yo hace mucho si tiempo. Nosotros, mira, si nosotros... ¿cómo fue que dijo? Participan los equipos, pero no hay ni una esperanza de llegar ni siquiera a semifinales. No, porque él estaba recordando. ¿Quién era el que dijo, perdón Federico, y con esto me voy? ¿Quién era el que dijo nuestro objetivo? Juan Carlos Petegil fue. Es llegar a octavos de final, dijo. Eso después de que el campeonato picó libertad para claro, la semana pasada. De la última charla que tuvimos, dijo, el objetivo ahora es pasar a octavos de final. Así dijo. mismo. Pero en este caso, en este duelo con Colo-Colo, billetera no va a ser excusa. No. Por lo menos contra y los dos se miran menos presupuesto que nosotros, pero yo no, para mí no calculó bien él, porque no. Si Vidal gana 100.000, 40, 50 si Paiva y Almirón para mí gana 100.000, no se va a ir por menos. Y ahí ya tiene casi la mitad de lo que él dijo. Y el otro que lo hambrean a todos, ¿no? Y para Palacio le frenaron lo retuvieron. Sí. O sea, no había algo que estaba bien ahí. Pero en caso a lo mejor es yo algo que quiero decir, Ariel, es que los dos se miran con los mismos ojos. Los dos saben que son ellos, ¿verdad? El Colo-Colo Cerro, el Cerro Colo-Colo. Porque en Perú, contra Alianza, perder es muy malo. Empatar puede servir. Yo creo que los dos van a ir a ganar. Y de local no puede perder puntos con Alianza Lima. O sea, esa es la diferencia en el caso de Cerro, de que Lima está en el llano. Porque el año pasado la proyección era la misma, era Palmeiras va adentro y Barcelona y Cerro van a jugar, según lo que decía el colega chileno, la final de la Champions. Porque ese es el cálculo que se hace, ¿verdad? Más allá de lo que significa Alianza Lima en la Copa Libertadores. Pero esto que marcamos, o sea, hoy cualquier dirigente que no sea de Brasil o de River quedaría como un tremendo irresponsable si dice, nosotros piso semifinales y vamos por la Copa. Por eso aquella vez, cuando Globo saca el spot de sus representantes, no hay otro país ni Argentina que pueda hacer un spot donde dice, quieren ganarla, vengan. O sea, ya está instalado esto. Y en el caso del fútbol chileno, hasta se suma con el tema de las SA. Por eso yo le decía fuera de micrófono a Bruno cuando charlábamos con el colega chileno. Mira que, y cuando decían, no, lo que pasa es que ellos gastan porque tienen la camiseta de un equipo grande, pero para los accionistas o para cualquier empresario, cuando vos ya ves y decís, todo muy lindo, el tema del David contra Goliat, pero si yo tengo que poner plata, yo quiero que esto reditúe, que tenga rendimiento. ¿Cuándo tiene rendimiento? Y tenés que poner tanto para más o menos pispear si podemos ir a cuartos de final. Y eso depende otra vez de un sorteo, que es algo azaroso, que... Deja nomás. Su cancha, o sea, lo que vimos contra Trinidense, eso no condice con un equipo grande que quiere invertir, pero esa es la realidad. No, y dijo que estaba muy descuidado el estadio, ¿no? Sí. Que por eso el tema de la seguridad es complicado y compañía. Está jugando, parece que juega Enzo Jiménez, ¿eh? Sí. Por eso decíamos que lo arropó en la conferencia de prensa Manolo. ¿Está Juanma? ¿Ya? Sí. Hola Juanma. Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Quiero hacer un pedido. Sí, señor. Y hoy juega Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Libertadores de América. Está todo bien con Colo-Colo, con Paiva y todo, pero hoy juega el equipo paraguayo. Cerro es un equipo paraguayo, claro. Gol de Cecilio, la música. Seguro te llegó un mensaje diciendo, hoy juega Cerro y están hablando de Paiva. ¿Sabes qué? Está puesto, pero lo que quieras. Y tiene razón. No, pero está Cerro. Un partido que se recuerda muy bien después de lo de 2011. Hubo muchos choques, había sido, ¿eh? Y si hablamos de Colo-Colo, porque en Mercosur jugaron también.
El famoso partido acá que lo puso Cubilla a Leguizamón Sí. y lo sacó en el primer tiempo. Que ganó también Cerro. El Coto Sierra hizo el golazo para Colo Colo y Francisco Ferreira entró y hizo 2 goles para Cerro, me acuerdo de ese. Sí. No me acuerdo de Chile, pero habrá perdido Cerro, porque estaba viendo los números hoy, hay 6 victorias de Cerro y 5 de Colo Colo, cuando que en la Copa Libertadores uno registra más victorias para Cerro Porteño, que va con Enzo Jiménez. La duda que tenías en el medio campo, ¿ya se disipó o no? Sí, está, según las informaciones que recibimos, al menos lo de Peral es prácticamente un hecho, y digo prácticamente porque es algo que Manolo cambie la idea en la charla previa al traslado al estadio. Me parece que una base muy importante está en Cerro Porteño. Lo de Enzo es también casi un hecho, y lo de Fabricio Peralta por Pachi Carrizo. Reitero, salvo que Manolo cambie algo sobre el final en la charla técnica, me parece que hay una base muy bien establecida por parte del técnico español para el partido debut de esta noche ante Colo Colo. Cerro, que la última visita, ayer lo estábamos hablando, fue aquella gran victoria 3-2 ante Colo Colo, dándolo vuelta a un partido muy recordado por los hinchas de Cerro Porteño, y evidentemente va a intentar repetir lo mismo esta noche. Va a ser un rival duro, difícil, como siempre lo fue Colo Colo, pero sí, evidentemente Cerro, dentro de lo que viene mostrando con sus altibajos en el torneo local, va a ponerse el chip de Copa Libertadores de América y va a intentar conseguir un buen resultado, va a intentar ganar, y en caso que no pueda ganar, por lo menos no perder, es decir, un empate para lo que va a ser esta noche el debut de Copa Libertadores de América. Bueno, ya está el tema, ¿no? Está el equipo. Lo de Colo Colo se conoce la fortaleza, las vos sabés que esa debilidades. última Dani. frase de Juanma, yo entiendo para el tema de la chicana y está bien todo esto, pero esa última frase de Juanma tiene mucho que ver con lo que fue el análisis de lo que significa el rival de Cerro. Porque mira que Chile tuvo esa particularidad. Chile metió a 4 equipos porque los 2 chilenos le ganaron a los 2 paraguayos en la fase 3. Entonces, pero mira si te tocaba cualquier otro chileno que no era Colo Colo. Cobresal, el propio Palestino. Y el año pasado Cerro comenzó su carrera ganando en Chile. No. Sí. O habla repechaje, Curicó. Claro, a Curicó. En la cancha de Colo Colo, claro. Sí, para Faría el punto de cantación de su despido fue perder cuando aparecieron las cosas en el cielo, el fenómeno los glóbulos, climático contra Cobresal, porque Cerro siempre, claro, vos sacás Colo Colo, siempre que le tocó un rival ahí era para ir a ganar. Por eso, fíjate que cuando Juanma dice, no, lo ideal es, pero si no se pierde, porque vos lo que da a entender es que, y creo que estamos de acuerdo, o sea, sí, lo que nos decía el colega chileno en Cerro también, que en el duelo directo, ganarle, lo ideal es 6-0, pero si se puede 4-1, no está mal, sabiendo que en la última fecha Cerro juega en la olla contra Colo Colo. Ahí. Claro, pero voy nomás que seguramente el cálculo no hubiera sido el mismo si es que, por ejemplo, te tocaba cualquier otro equipo chileno de los que estaban en el bombo, como también te podía tocar Botafogo. Si te tocaba Botafogo en Río, capaz abiertamente se iba a decir, no, acá la idea es traernos algo. Si el año pasado en la derrota contra Palmeiras la gente vino contenta con Saba, que esta es la forma, por eso nomás para entender que probablemente es uno de los duelos más atractivos de esta primera fecha, Colo Colo Cerro. Es cierto que arranca recién, es la primera fecha, pero atendiendo esto que también ya usa como punto de partida la dirigencia y también, por supuesto, ya los jugadores, el hecho de estar en octavos de final. Primera fecha, aunque recién comienza, hoy Cerro no tiene que perder. Sí tiene la expectativa alta de poder pelear ese segundo cupo contra, o inclusive con Fluminense, ¿verdad? Pelear ese primer lugar hasta cierto punto. Pero hoy es el partido, hoy Cerro no debería de perder, si es que quiere arrancar de buena forma. Y de ahí está la proyección que vos haces, Dani, es cierto, si era Palestino u otro equipo, hay que ganar quizás en Santiago o en cualquier ciudad. Perder, claro, el tema
Pero Vos decís, hoy no debe perder si quiere arrancar de la mejor forma. Y sí, es así el tema. No, ¿verdad? pero no, yo digo porque yo Claro, mirando... si era Cerro Cobresal, No, ayer es que Barcelona ya- lo pelotó en el primer mirando tiempo. Colo-Colo, ¿verdad? Que es un No, rival directo. es que ¿verdad? es directo, sí. Es Por eso rival dije directo, que y arrancar con el rival directo. los dos se miran con el mismo... Acá es sumar en Perú, ganar local y después con Fluminense como te vaya, ¿verdad? En los dos partidos que es una incógnita. Hoy Esperando debuta que Fluminense también. Claro, y esperando que Fluminense le gane a los otros dos. Claro. Porque si los otros dos suman contra Fluminense, Cerro tendrá que agregar una tarea que capaz en el duelo directo. Y mira que va con mucha baja Fluminense hoy a... Es que los brasileños No, siempre... los han brasileños hecho- todos. Gremio. Ayer Gremio, Villa 6 jugadores No, tuvo. lo que pasa es que... Están los estaduales Claro, en la ¿se final. acuerdan están el ellos. año pasado? Siempre la primera fecha les toca. El año pasado en la primera fecha Palmeiras y Flamengo perdieron. Flamengo perdió contra el equipo de Faría, Aucas. Contra el Aucas. Y Palmeiras perdió en la altura, En pero la había, altura. había llevado equipo suplente. Y eso no ¿Por qué? conviene a los equipos paraguayos. Claro, ¿por qué? Porque este fin de semana se van definiendo los estaduales. Palmeiras juega contra Santos. Es más, el equipo que ahora está en la B le ganó el primer partido. Entonces, están esas coyunturas para entender. Pero sí, si el rival era otro equipo chileno, o sea, Juanma jamás hubiera dicho, no, y si no sé. Ayer Barcelona lamentó no haberle ganado al equipo chileno. Y el partido que se jugó en Chile. El mismo Cobresal fue, ¿no? Claro, claro. Bueno, y hoy no, hoy Cerro empata y se queda con malas sensaciones el Colo-Colo. Exacto, el público. de alguna u otra manera. Y si le ganas peor, ¿verdad? Por O sea, eso, le das un ahí, masazo. claro. por eso el lunes, antes que se empezara a barajar el equipo, cuando le escuchaba atentamente a Fabio y a Ariel lo que fue el partido contra Nacional, yo decía, de ese equipo, Fabricio por Pachi y no se toca. Ya ese cambio te habla a las claras que las prioridades son primero atrás y luego también jugando con la desesperación del rival, ver qué se puede hacer. Con este equipo, ¿vos crees que Ferfer va a ser el más adelantado o uno de los extremos se juntaría para ser más delantero, Juanma? Sí, no, Ferfer va a ser el referente en el ataque y hay que ver allí de manera indistinta, me parece que porque tal vez no tiene tanto ida y vuelta, Cecilio podría ser el de, ¿cómo podríamos llamarlo? El de menos responsabilidad para el retorno, tal vez por eso se inserta allí un volante más. Recuerdo el primer tiempo contra Nacional, hubo una jugada, una pelota por derecha del ataque Nacional, Cerro defendía por izquierda y Arzamendia tuvo a Cecilio enfrente y pese a eso no bajó a hacer la cobertura a Cecilio y Manolo se enojó bastante con Cecilio. Me parece, no lo tengo confirmado, que ese pudo haber sido lo que decantó el cambio del entretiempo, ¿verdad? Pero por eso, me parece que Cecilio puede ser un poco el que esté más adelantado porque Iturbe sí tiene más ese sacrificio de ida y vuelta. Yo lo que vi, disculpa Fabio, contra Triqui era el lateral derecho, el sector derecho, un funcionamiento muy importante. Claro, el equipo de Colo-Colo tiene una dinámica Sí. muy buena cuando juega en casa, propone, va para adelante siempre. Ahora mirando un poco también eso que vos decías tácticamente, Juanma, en el partido contra Nacional de Cerro, también se vio ese movimiento que vos decís, lo puso en un momento dado Pachi por izquierda como volante en el puesto de Cecilio, y es como que le dijo a Cecilio, ya que no haces la cobertura de ida y vuelta, anda a jugar cerca de Fernando Fernández, que fue lo que pasó en la recta final del primer tiempo, hasta que fue cambiado Cecilio. Ya no volvió para el segundo tiempo de ese partido, y ahí cambió un poco el esquema táctico para ser más ofensivo, cosa que no va a ocurrir esta noche. Con el equipo de Manolo, lo que va a hacer me parece un poco más de precaución. Sí, hay que tener en cuenta que sí, que evidentemente Copa Libertadores y más allá de lo importante que el partido para Cerro juega de visitante y generalmente obviamente no se sale a buscar de entrada, pese a que el discurso a veces es salir a buscar en todos lados, pero hay veces que evidentemente por el contexto del partido, es de visitante, un equipo grande, tal vez va a tener más de 30.000 personas alentándolo allí, entonces Cerro va a tratar de ser un poco más cauteloso, ir midiendo la temperatura del partido y empezar a partir de allí a ir golpeando, a ir animándose en caso de que sea necesario, pero sí, evidentemente la prioridad es no perder y obviamente golpear las veces que se pueda de contragolpe o tratar de aprovechar también la posesión de pelota allí con los tres volantes centrales. Recordando que Iturbe, ayer estaba viendo algunos análisis de la televisión chilena, ahora que tenemos la posibilidad de tener también el canal ESPN, a veces muestran la señal chilena, y lo estaban analizando bastante a Cerro,
y se centraba mucho en Cecilio y en Iturbe. O sea, también hay un respeto importante por parte de la prensa, al menos chilena, al menos lo que pudimos ver ayer en ESPN de la señal chilena, es que sí, se enfoca mucho también ellos en Cecilio y en Iturbe principalmente. ¿Vos sabés qué lo hicieron? Juanma, sí. Porque son los más conocidos también, igual que nosotros por ahí con Vidal y a lo mejor no es, ¿verdad? A lo mejor el lateral derecho, que a ver, voy a mirar el nombre, que me encantó tanto. A decir, Palacio. Contra Palacio Trinidad. no, Palacio es el de adelante, o Paso. Sí. Paso y Palacio suelen hacer el tándem por la derecha. A menos contra Trinidad que fue perfecta. Me hace acordar a Mendoza, ¿te acordás que el de Corita campeón de América? Sí. Con Colo Colo, Gabriel Mendoza, y de la selección chilena era muy bueno. Y está eso, ¿verdad? Vi también un sitio chileno hoy, un diario, que decía, Iturbe está peleado con el técnico. Hay que aprovechar esto, por la forma que salió. De la otra vez, claro. Por eso yo le preguntaba a Juanma, ese movimiento, y bien hacían en referenciar cómo Manolo se disgustó cuando no hace el retroceso, con este equipo tirarlo a Fabricio más hacia una de las bandas para que haga ese recorrido sin romper al doble 6 que viene jugando, o Cecilio, vos igual me haces el ida de vuelta contra el lateral de ellos, y bueno, el tercer volante hacer una cobertura desde cierta distancia, porque claro, suele subir bien y justamente utilizar en ese 4-3-3 al lateral y al extremo por derecha. Saldivia, dice Johnny. No, ayer al menos el 4. estaban anunciando medios chilenos a Óscar Opaso. Sí. Pero Johnny transmitió ese partido. A lo mejor se le quedó a él. Y era un suplente, porque Opaso creo que es conocido, ¿eh? Ya, sí. No, este era un desconocido, Saldivia, pero no juega, bueno. Falcón y Saldivia son los centrales, al menos según yo estuve viendo ayer y inclusive esta mañana algunos medios chilenos y lo ponían a Falcón y a Saldivia como centrales. Y Weinberg jugaba por izquierda, como lateral. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos de los brasileños. Palmeira, por ejemplo, guarda 6 titulares. Saludo para Fernandito Mongeló, seguidor del fútbol brasileño. Juega con San Lorenzo, Fernandito, ¿te acuerdas, Fabio? Sí, un capo. Capo. Ahí Edgar también, sí. Bueno, 200 hinchas de Cerro. Vi que hubo una parada en Mendoza con los hinchas, con la barra de Godoy Cruz, la barra del Tomba. Sí, estuvieron parando por allí los muchachos de la barra de Cerro que, sí, van a ir. Los carabineros, al menos aquí en Chile, esperan unos 200 hinchas, teniendo en cuenta que de aquí partieron unos cuantos buses, pero que allá también la colectividad paraguaya... Hay paraguayos, sí. Sí, por eso. Van a estar presentes. De hecho, ya cuando en la fase en el sorteo salió Colo Colo como rival de Cerro, ya algunos se hicieron sentir en redes sociales y hoy seguramente van a haber yo calculo que 100 a 150 personas allí en el sector visitante. ¿Puedo repetir el equipo, Juanma? Sí, cómo no. Jan Fernández, Enzo Jiménez, Bruno Valdés, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. Los 3 volantes, Robert Pires Mota, Jorge Morel, Fabricio Peralta. Extremos, por derecha Juan Manuel Iturbe, por izquierda Cecilio Domínguez y en la delantera Fernando Fernández. La probable alineación de Cerro para el debut de Copa Libertadores de América. ¿Algo más? Que se repita, seguramente el hincha de Cerro está esperando el resultado del último partido contra este rival allí en ese estadio. Cerro hoy, después del encuentro, queda a dormir en Santiago y mañana por la mañana vuelve a Asunción en vuelo charter. Bueno, esto toma mucho más relieve, el tema de no llevar el partido contra Austrinense a Encarnación, era verdad, iba a ser una cuestión totalmente a contramano. Entonces uno supone que se puede hacer un esfuerzo, algunos jugadores podrán hacer algún esfuerzo para jugar el sábado contra Trinidad. Algunos sí. ¿Quién podría, por ejemplo? El que no está tan cargado todavía de partidos, hay que ver cuántos juega hoy, por ejemplo, Fabricio Peralta. Sí. Por ahí, ya también aprovechando su edad. Quizá pueda cambiar la zona defensiva con algún nombre. Porque quedó una expectativa de lateral. Yo creo que con el empate Libertad. Ahora sí lo porque mira que después de este partido, porque convengamos que viene Asunción Alianza. Si Alianza no le gana en Asunción, es como que, o sea, todas esas proyecciones que hay, ¿por qué los brasileños hacen esta proyección? Dicen, nosotros vamos a clasificarnos.
Pero ¿Qué es ellos lo que sí, tanto claro, en la primera fecha, además de visitante? Y no, acá jugamos por- porque para ellos el estadual es el 80% del primer semestre. Entonces, por eso hacen eso. Pero yo no sé si algún titular que Manolo cree para Alianza Lima va... por ejemplo, Cecilio jugó contra Nacional 45 minutos. Está fresco, está producto de su mal Hay que ver si desempeño. le da el cuero a esta altura para... Sí, pero, para no dos creo que- pero partidos. yo no creo que juegue tampoco hoy todo el partido, ¿verdad? No, yo no creo que juegue los 11 suplentes claro, yo- contra Triqui. No, Me porque parece que puede no. ser- mirando un poco también cómo van acumulando minutos los jugadores, los referentes, ¿verdad? Más allá de los rendimientos. Acá nos dice Gabriel Palacio a la izquierda con Gil y Vidal. Acá decía Johnny Guara con Gil también, de Colo Colo. A mí o sea, Palacio la me derecha encantó. y la izquierda. Palacio, es un ¿verdad? extremo que tiene un ¿cómo muy encara, buen eh? movimiento. ¿Cómo encara? Se mueve muy bien. Recordemos que Colo Colo Isabel le anularon 2 goles de offside finísimos. Pues el partido tuvo que haber terminado con pudo más haber terminado holgura. más, claro. Sí, pero también recuerdo el pavor que le agarró al público cuando entró Chiquito Jiménez a los defensores. entre 4 Se jugadores callaron se todos, sí. pegaron. Hay una que los marcan de 3, lo agarran. Con Arturo Vidal y todo. Parecía un rugby de rugby. Totalmente, sí, hay una jugada muy, muy curiosa ahí. Bueno, Juanma, estamos atentos entonces a cualquier cosa que pase en el transcurso de la tarde, ¿sí? No, por eso yo creo que el hincha de Cerro debe estar atento, porque, a ver, si bien es cierto, los rivales chilenos hay que respetarlos siempre, pero de manera particular se había roto esa especie de dificultad o tal vez esa imposibilidad de ganar afuera contra los chilenos, de que yo recuerdo en aquella eliminatoria rumbo a Alemania 2006, con gol de Carlos Humberto Paredes. Después recuerdo partidos del de Cerro contra Colo Colo allá, Olimpia en la campaña 2013 contra U de Chile que le ganó aquí allá, y después... No, hay mucha... no, está Cancha de Vélez, 79. No olvidemos, por favor, a nuestros héroes de México 86 que se fueron y clasificaron empatando 2-2 en el Estadio Nacional de Santiago. El Gato Fernández le atajó un penal a Aravena, que era el bombardero Justo ahora Aravena. falleció, Hace poco falleció justamente. ¿Aravena? Sí. Mira vos. El bombardero Aravena, tener la del Tata Martino 3-0. Sí. Tener la de Olimpia en el 2002, su gol de Choco Franco contra Católica, un muy buen equipo de Católica. El 4-4 de Olimpia contra la Católica. Tenés los de Cerro, el más importante, el 3-2. Después... No se limita a Santiago, ¿verdad? No. Ya que Ariel esta semana Dida. insertó lo de Ale Rossi. Claro. Rossi y el gol de media gol cancha. de media cancha de Dida. Encima que aquel Cerro empató 1-1 con Cobreloa aquí en La Olla y ganó 2-0 allá. Y era Cobreloa difícil, ¿eh? Sí. Era un equipo de época. Cuando digo equipo de época, era un equipo que venía muy bien. Por eso respeta mucho cuando reciben a los paraguayos. Sumale el otro 3-0 de la selección. Sí. Con Richard, Rodrigo, el golazo de Vidal en contra. También, cierto. O sea que ese en es el cancha partido. de Colo Colo. Claro, ese es el partido que los chilenos entienden, donde se desmoronaron. Porque Chile venía como el doble campeón de América, o sea, el bicampeón. Y o sea que ese partido y terminaron fuera de Rusia. Claro. Nosotros no fuimos. Nosotros fuimos el abogado que te agarra y te tira al agua con él, ¿verdad? A Chile lo ahogamos. Venga para acá, sí. A Chile lo ahogamos y a Colombia casi. Sí. Y después Venezuela fue el que nos tiró al submarino. Cuando sacamos la cabeza de Venezuela dijo, venga para acá de vuelta. Pero, o sea, sumarle ese 3-0 también, ¿verdad? De Chiqui contra la bicampeona de América. Sí. Por eso cuando el colega hablaba, no hablaba de... Viste, nosotros también cuando hablamos a veces con medios extranjeros, hay veces que vos decís, lo dice por educación, por protocolo, por gentileza, pero es muy sabido el respeto que tiene el fútbol chileno hacia el fútbol paraguayo. Y sobre Olimpia todo, 1-0 a la U de Chile, sí, ese recordaba. De Richard. Ese gol de Richard. Richard, el de la clasificación. Vos sabés que yo recuerdo así muchos partidos Allá. En el 2013. Claro. de Colo Colo. Sí. Ese que creo que de Cuba fue el Salguero me que parece que ahí... hizo una gran jugada y es gol de Richard. Claro, Olimpia creo que se fue ganándole a Cerro un clásico en Ciudad del Este y luego selló la clasificación. Cierto. Selló la clasificación. Creo que ese fue el clásico de despedida de Grana. Claro, jugó el golazo de Ariosa. Claro. ¿Te acuerdas que pegó la pelota en el travesaño, se metió adentro? Mezclando un poco todo, lo recuerdo, Fabio, Sí, que tenemos de victorias de clubes y selecciones en Chile. Y si querés,
inmortalicemos el momento de Botellón. que No, también- por favor. Porque No, claro. fue clasificación. La expulsión de los muchachos. Específicamente ¿Ese contra quién contra Cobresal. Cobresal. Rojo y verde. Rojo no, rojo y verde en Palestino. Sí. Naranja y negro. Naranja y negro, sí. Cobresal. ¿Cómo era la frase, Dani? ¿Eh? Sí, remera y compañía se han hecho. Vos sabés que yo recuerdo así partidos de Colo-Colo, no solamente con equipos contra equipos paraguayos, sino que contra otros equipos de países que pueden ser más débiles. Y Colo-Colo no es que siempre ganan esa cancha, no podemos decir que es una cancha o un escenario inexpugnable, o sea, ha tenido dificultades en esa cancha y los paraguayos también saben ganar ahí, como ya decían ustedes. Y vos sabés que si no hay una postura muy defensiva del partido, es factible para ganarlo, aprovechando espacios, velocidad. Me parece que si Cerro no... Lo que pasa es que el equipo Si Cerro no es el del primer tiempo. El de contra Nacional, sino el del primer tiempo. Pero ahí va a cambiar Exactamente. también todo, pues la característica del partido va a Claro. ser... Claro, pero y por va a eso ser digo, ¿no? Y como- en espacio pues a lo mejor vemos, y aparte, si aquí no se toma el tema de jugar Y con en todo este teoría, pues, partido, el jugador de Cerro tiene mostrarlo que ser el consciente que el mejor nivel a nivel posible. internacional el compromiso tiene que ser totalmente distinto. La motivación no tiene que pasar, no tiene que faltar. Es un partido en el que la dinámica, la intensidad debe ser totalmente aumentado al 100. No alcanza, más allá de que Colo-Colo no es un equipo, repito, un cuco que meta miedo porque más o menos Pero están en juegan el mismo bien. nivel, pero juegan bien, Juegan bien, hay y que con un tener ritmo la- lento no alcanza. Claro, no, el ritmo de Nacional el primer tiempo No, no da para ese partido porque tiene buenos jugadores, tiene buenos Pero a ver, conceptos. ¿cuánto tuvo que ver Nacional para que Cerro y el partido tenga ese ritmo? ¿Y cuánto tendrá que ver la postura dinámica de Colo-Colo para que Cerro, por un lado, quiera planchar para que desespere al rival o le juegue también con la misma velocidad? Porque este es un equipo que tiene velocidad. Claro, O sea, sí. Enzo y Arzamendia tienen velocidad por banda. Cecilio e Iturbe también. Fabricio es un tipo de velocidad con el tema del tranco para llegar. Entonces, yo creo que va a depender mucho de lo que Manolo les diga, qué es lo que busca Cerro. Por eso, Juanma, cuando vos cerrabas la primera parte, es decir, el famoso casi lo que decía Juan Zacarías, ¿verdad? O sea, el empate no es mal resultado, pero tenerlo como un plan lejano o se arranca pensando y después, si vemos una opción de desesperación del rival, allí buscar el triunfo. Sí, principalmente por el tiempo de trabajo que tiene Manolo, es nuevo, hace su segundo partido en 5 días. También me agarra un poco el discurso de presentación de Manolo Jiménez diciendo que esto va a ser paso a paso, o sea, primero Colo-Colo, después ver el siguiente, e ir paso a paso, esto ir construyendo, o sea, no es que Cerro viene con una base ya bien fortalecida, sino que viene en medio de todo lo que ya sabemos, cambio de técnico, interinato de Achucarro, lo de Manolo, Jubero, la cuestión de la asamblea, o sea, es un todo que evidentemente va a empezar hoy un camino que ya lo marcaban los dirigentes, la prioridad va a ser esa, pasar a octavos de final y a partir de allí ver qué pasa, por eso es que no perder hoy como base principal y evidentemente intentar ganar buscando siempre entendiendo el contexto del partido. Bueno, acá me acota Nelson González. Luqueño le ganó de visitante al Audax Italiano 2-1 aquella Copa Libertadores. Había sido muy positivo aquel triunfo, que casi lo lleva después a buscar la clasificación en el grupo con San Paulo. ¿Te acordás? Audax Italiano. La del 2008. Goles de Sí, Robert Servín. Mira, Ariel, el Mucamo. Robert Servín. El Mucamo, Ahí, Cerro. Y Luis Núñez, sí, el Cerro. Juanma, a ver, agiliza tu mente, Juanma. Sí. ¿Cuántos sobrevivientes hay en Cerro de aquel increíble o aquella increíble noche del árbitro Tello con el gol anulado a Boselli contra Fluminense? ¿Quién queda en Cerro? Hace Pachi 3 debe ser años. uno. Hace 3 Arzamendia. años. ¿Eh? Arzamendia, Arzamendia fue el del centro. Enzo, Ya no, Rivas. Rivas fue el del centro. Sí, pero Arzamendia habrá jugado. Ahora ido a Cádiz ya capaz. ¿Eh? No se fue a Cádiz Arzamendia ya. esa vez se fue acá, Sí, porque fue 2021. sí. Enzo habrá estado. Enzo estuvo. ¿Quién era el arquero? Muñoz. Sí. O otro arquero, pero todavía no estaba. ¿Eh? Jan. Jan ya estaba.
Sí, ya viene en marzo justamente. Bueno, estábamos recordando, no fue suspendido Tello, pero sí lo del VAR y el asistente. Increíble para la gente que recuerde aquel centro que el VAR solamente tomó la parte del área, no la parte fuera del área, donde el lateral derecho de Fluminense habilitaba a todo el mundo, entre ellos a Boselli. El árbitro fue Tello, que hoy va a estar arbitrando justamente Cerro Porteño contra Colo Colo. Por eso quería saber, y bueno, hay 3 o 4 sobrevivientes de aquel partido, de aquel fallo que la Conmebol le dio mano dura. Me acuerdo a toda la gente. Alan Benítez también estuvo como titular en aquel partido, me dice Jesús Ocampo. Saludos para Jesús. Bueno, se encuentran por los puntos. Para mí Beto habrá sido el titular en ese partido. Seguro. No, Beto. Y yo cuando dijiste Alan, creo que fue Coyote el que jugó, no Rivas, Alan Rodríguez. Pero claro, yo creo que del equipo titular, Jan es el único sobreviviente. Ese fue en primera fase, ¿verdad? No, octavo de final. Octavo de final. ¿Ellos no jugaron en primera? No. Cerro en el... ¿Cuál es el partido que Arce puso a Aquino como central contra un equipo brasileño aquí en La Olla y... Mineiro. Contra Mineiro fue. Está... fase de grupos de ese año. Claro. Jan durmió el partido a los 20 minutos cuando Fluminense le estaba atacando sin parar, dice Darío Ibarra. Ahí entró Luis Enrique. Hizo un desastre. Figura, claro, y el año siguiente jugó también contra Olimpia. Que lo atendió tanto. Y Torres lo sacó, ¿verdad? Pero de aquel equipo, creo que porque el doble 6 habrá sido Villasanti con Carrascal. Pero sí estaban Enzo, Pachi, del partido contra Fluminense. Octavos de final, y uno recuerda, se jugó la ida y después el partido de vuelta se tiene que postergar una semana. Vos hablabas, Federico, el tema de Curicó Unido, y aquel partido estoy revisando lo que fue ese encuentro también en el Monumental y con la victoria de Cerro con gol de Patiño. Y sobrevivientes hay, pero van a ser suplentes esta noche, al menos no arrancan de titular. El caso de Wilder Viera y de Pachi Carrizo, porque el arquero fue Miguel Martínez en aquella ocasión. Claro, pues ya tenía el problema ese de Guaireña. Claro, eso fue, sí. Cuando Moreno Martín atajó. Beto fue el lateral derecho, Patiño obviamente con Gabriel Báez los centrales y Daniel Rivas a la izquierda. Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Pachi Carrizo, Churín y Robert Morales. Ese fue el equipo. Robert Morales, pero estuvo entonces... Robert jugó contra Fluminense. Rivas estuvo entonces. Esto es contra Curicó, el partido contra Curicó, que ganó Cerro en el Monumental de Colo, justamente en la cancha de Colo Colo, aquel partido que estaban recordando también en el 2001, perdón, 2023 ya fue. 2020, casi dije 2021, quise decir 2021. 2021 fue lo de Fluminense que preguntó Federico, y 2023 lo de 2021 Fluminense para... Coyote fue titular ese partido, fue el del centro. En plena época de pandemia, ¿Qué? sí. Alan Rodríguez fue el del centro, fue Rivas. Sí. Edu estará en el banco, Juanma, ¿verdad? Sí, señor, estará en el banco de suplentes el brasileño que convirtió el gol el sábado y va a estar allí en la expectativa, seguramente de acuerdo a cómo vaya el desarrollo del partido, va a tener de vuelta minutos en el segundo tiempo. Bien. Bueno, el chico Aguayo también. El chico Aguayo también, sí, formó parte de la lista de viajeros, al igual que Alfio Oviedo. A ver, aquí tengo la lista de futbolistas que han viajado a Santiago para lo que fue o lo que va a ser el partido de esta noche. Jan Fernández, Alexis Martín Arias, Miguel Martínez, Alan Benítez, Víctor Cabañas, Bruno Valdés, Ronaldo de Jesús, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Miguel Benítez, Robert Pires de Mota, Rafael Carrascal, Jorge Morel, Wilder Viera, Fabricio Peralta, Juan Iturbe, Enzo Jiménez, Gabriel Aguayo, Pachi Carrizo, Fernando Fernández, Cecilio Domínguez, Luis Riveros, otro que también tiene pasado en el fútbol chileno, le había ido bien, había convertido algunos goles allí, hay que estar atento también a eso, Edu y Alfio Oviedo. ¿Está Juanma? Perfecto. Federico. Señor. Juanma. ¿Ya estamos? No, quiero... Al salir acá me enteré ya de algo. Un saludo a Blas Antonio Serafini. Está en la fila de vacunación. Me quiere vender algo. No tiene nada, No, Federico, no, tranquilo. Juanma. Bruno.
¿Cómo estamos, Ever? Tengo un último momento, será. No sé si cortás y prestás atención y volvés al aire después. Sí, cómo no. Pero prestá atención, escuchá. Sí, claro. Porque viste que Johnny me dijo una vez, ¿me escuchaste, Johnny? Y la verdad me dijo, te estaba escuchando pero no te presté atención. La otra vez me volvió a decir a la noche. Estaba con su celular, parece. Porque es muy fuerte lo que voy a tirar, ¿eh? ¿Está bien? Sí, señor. Vamos a estar Y atentos. te compete a vos y al otro. ¿Estamos, Juanma? Sí, ese al otro me dejó desconcertado. Sí, no, interesante está. Sí. Interesante. Después opinamos del partido propiamente. Para que quede en nuestra base de datos, vamos a modernizar también el periodismo, ¿verdad? Base de datos. Hoy me reí muchísimo dentro de la... no sé, el mal comportamiento de los chicos, ¿verdad? Nosotros jugamos antes balita, trompo, pandorga. Ahora los chicos en la escuela se van con gas pimienta. Y vos sabés que el comisario no se dio cuenta. Federico, vos estabas a la mañana. Sí. Yo estaba escuchándole a ustedes. El Iván comisario le hizo pensó la que era... pregunta. No, pero... Minimizó el tema al principio. Y después ya había muchos intoxicados y se agravó el caso con un chico que tiene asma. Claro. Entonces hay que ¿Pero ver por a esta qué altura. tiraron el gas pimienta? Y un chico llevó y... Casi parece escape. sí, Bueno, así pero mismo. ¿sabes qué dijo el comisario? No se dio cuenta. Dijo en un momento dado dijo el alumno sujeto involucrado. Dijo. Sí. Y Así yo me iba mismo. escuchando la radio y dije yo, pero esperan un tío menor de edad. Así dijo, un sujeto... Sí. Sujeto... Chicos de 14 y 15 años. Pero dijo, era el Así sujeto mismo. menor... Ya lo tiene acá. Alumno involucrado. Alumno involucrado, dijo. Bueno, gracias, Juanma. Vamos, por favor, mi querido Ever. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021 550 189 20 al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Y Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Levantame, Obi. Anticipo. Exclusiva. ¿Hoy a qué hora arrancamos, Fabio? 17:30, la previa del Partido Nacional de Uruguay Libertad. Ahí vamos a El estar partido con... a las 18. Partido a las 18. Ahí va a Ayer estar... fue lo mismo y Termina. y hubo ya. Ahí van a estar Ariel y Darío para el partido. Ayer también entraron los de ancho perfil a las 5:30. Sí, ayer también. Ah, o bueno. sea, fueron hasta las 5:30. Ah, muy Y bien. empezamos Muy nosotros bien. la previa. Como el acto fallido. ¿Cómo vas a decir que ellos entraron a las 5:30? No, que bien se fueron hasta las no, por 5:30. eso. En No, realidad pero- es esa, ¿verdad? A y las vos 4 sos- comienza su pero programa. vos solés hablar de su cortina y todo eso, por eso. Sí, no bueno, va a- sí, es No, que- no, así.
Hoy estamos con Libertad Nacional, después termina ese partido y ya enganchamos con Cerro. Inmediatamente. No hay mucho ahí tiempo. se pisan los partidos. Sí, Partido que le interesa a la gente de Olimpia también, por lo que ya hablamos profundamente y ayer volvieron a consultar. El Mundial de Clubes. Claro, fíjate que ayer, por ejemplo, Barcelona estaba ganando y sobre la hora le empataron y es como que hubo gente que decía, mira, porque Bien. Barcelona también. Y Acá los enemigos, entre comillas, ¿verdad? Deportivamente hablando. Nacional de Montevideo, Barcelona, Independiente del Valle, Racing. No, Racing no. Cerro mismo. Cerro mismo. Ellos 4. Ellos 4. Sí, ya está. Esa es la lista. Esos son los que no tienen que ir bien para que Olimpia vaya al Mundial de Clubes. Y Cerro, para que vaya al Mundial de Clubes, no le tiene que ir bien al resto. Y Cerro tiene que llegar lo más lejos posible y esperar que sea campeón los Palmeiras, Flamengo, Fluminense o River de la Argentina. La misma situación. Bueno, atención, señores. Tiene que decir de qué tema hablar. Cerro nomás es el más... ¿Qué dice? Cerro nomás el más lindo, dice, o eliminado, dice, no sé. No, ¿sabes qué pasó? Que cuando te fuiste, entró Juanma y dijo, muchachos, hoy juega Cerro, y pidió la polka. Y entonces dice el oyente dice que es un mal educado porque el jefe sos vos, pero él pidió, pero está... Sí, gracias. Qué bueno. Campo temita ahí. Gracias, Wilson. A ver, señores. Anticipo. Exclusiva. Atención, comunidad, red, grupo de Twitis. Ellas son varios ahora. Creció pues la casa. A lo de Bruno Pon, el tema de impacto deportivo y compañía, entonces nos vamos agrandando. Tiene que ver con Cerro de Olimpia, Dani. Fabio. Cerro y Olimpia. En medio está un jugador. Federico Ariel fueron a vacunación. Sonó todo así. Rimó. ¿Cómo estamos, Garcito? 40 venció. Dame 10, hermano, y tiro un anticipo. Involucra a Cerro, Olimpia y un jugador. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. No es lo que están pensando. Llámala a Johnny. Vos vas a contar todo el calendario Libertadores, Sudamericana. Todo lo que pasó ayer, los resultados de ayer, lo que se viene hoy. Todo. Todo. Bueno. Hoy, ¿quién relata primero Libertad Nacional?
Ariel con los comentarios de Darío Ibarra. Darío Ibarra. Bueno. Y después estamos con Chuni y con Federico para Cerro Porteño. Colo Colo, 20 horas. El arranque del partido. ¿No está Edu? No, preguntó Ariel por Edu. Si va a ingresar. Sobre todo le preguntó a Juanma si estaba para ingresar en el segundo tiempo. Ahora la senadora Lilian Samaniego dice están en el Senado tratando el desafuero de Mario Aldo Benítez. Legitimar este pedido pone en riesgo la democracia, dice la senadora. Ay, jueves. Cartismo no tendría votos, dice. ABC TV. Bueno, vamos a esto. Llaman a Johnny porque Johnny necesita saber esto también. Johnny. Buen día, saludos para todos. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, señor. Aquí bueno, tengo una información para vos, Johnny, pero le compete a Juanma también. Ahí vos ahí Cerro, dijiste, ese otro, dije, ese viene por mí, dije. Vos ya estabas esperando nuestro llamado. Sí. Anticipo, Johnny. Anticipo. Escucha bien lo que te voy a decir. Sí. ¿Vos ya te Ahora vacunaste, sí Johnny? Atento. ¿Ya te vacunaste? No, yo no soy de vacunarme de... Creo que están en Twitter también. @LasCuadras. Del grupo Renato Vitar. Olimpia acordó la renovación con Fernando Cardoso. 2 años más. Es decir, hasta diciembre del 2026. Porque corrió el rumor, esto ya no lo vamos a poner, lo contamos nada más. Corrió el rumor que Cerro averiguó, preguntó y en este diciembre culmina su contrato con Olimpia. Pero anticipamos acá, señores, anticipo. Olimpia acordó la renovación con Fernando Cardoso y el grupo empresarial La Cuadra de Renato Vitar, Facundo Vitar y compañía hasta diciembre del 2026. 2 años más de contrato de Fernando Cardoso con Olimpia. Cerrado, acordado, hecho, anticipo, ABC Cardinal. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, porque estaba corriendo que Cerro, que ya... Y sobre todo una cuestión de calendario, porque si bien arrancamos abril, después del 30 de junio, si no había renovación, se podía especular muchas cosas, ¿verdad? Con respecto a que ya culminaba el contrato a fines de este año, ¿verdad? Sí. Culminaba el contrato de Fernando Cardoso. Pero, sin embargo, Olimpia lo ata. Se habló mucho en diciembre, inclusive hablábamos con Renato, él decía que le estaban observando la MLS, no se dio, no prosperó eso, continúa Cardoso en Olimpia, se dio la sub-23 y posiblemente las Olimpiadas. Hoy se movió la estantería. Es más, Johnny, vos habías hoy comentado que Fernando Cardoso tiene contrato hasta diciembre, que no había otro contacto con la dirigencia para renovar y desde junio ya podía firmar un precontrato desde este junio. Exacto. Pero ahora te adelanto y te anticipo de muy buena fuente, mi querido Johnny, acordado totalmente, renovación acordada hasta diciembre del 2026. Sí, es más, ya tengo el tema salarial, pero en esa no voy a entrar, no voy a decir públicamente eso jamás. Sí, esto es nuevo, Bruno, porque a las 12:08 y anticipo con Johnny por eso. Cardoso su preocupación. ¿Cómo? 12:08 publicaba el caso de Fernando Cardoso su preocupación porque no hubo respuesta a su pedido de renovación, porque hubo primer contacto. Después se quedó en una pequeña pausa. Y ahora se acordó. Ahora sí se por acordó. Eso anticipo, mi querido Johnny. Por eso. Brillante. Así que Cerro preguntó ya por él, Johnny. Yo no tengo Cerro. A mí me dijeron que Cerro preguntó, que no, es lo mismo que hacer una oferta, ojo. Sí. Preguntó. ¿Hasta cuándo tiene contrato? Le dijeron hasta diciembre. Hasta diciembre, y él ya en junio podía firmar precontrato con la institución, con cualquier equipo, ya sea de nuestro país o del exterior, pero con esta renovación, ahí Fernando Cardoso, no sé si va a terminar esos 2 años, porque él en su momento ya tuvo la oferta de la MLS y habría que ver si
si llega a cumplir, pero para la tranquilidad de la hinchada franqueada, Olimpia no va a poder contratar en junio y probablemente en diciembre Fernando Cardoso va a continuar. Sí, señor, está acordado. Gracias, Johnny. Volvemos más tarde, ¿sí? Hasta cada momento, sí. Un abrazo. Ya hablamos del Cerro Porteño, propiamente del partido. Lo esperamos a Ariel y lo esperamos a Federico. Fueron a vacunación. ¿Y cómo hacemos después? ¿Ustedes van después, muchachos? Sí. Yo después las dos. Y vamos a hacer un adelanto de lo de Cerro, hermano querido. ¿Qué opina cada uno? Porque, o si no, pues no vamos a completar nunca la mesa. No, pero yo creo que hace rato ¿Quién es favorito? ¿Es Colo-Colo o es Cerro? Colo-Colo es el obligado. Favorito no hay. Para mí favorito no hay. O sea, llegan parejos para ustedes. Yo creo que, a ver, Colo-Colo está mejor en su torneo de lo que está Cerro en nuestro torneo. Colo-Colo está en la parte de arriba. Creo que está cuarto en la tabla, pero no está muy lejos. Y de lo que yo vi el resumen de los partidos de los últimos de Colo-Colo, buen trato de pelota tiene Colo-Colo. No, es un equipo muy dinámico. Sí. Cuando juega en casa, sale, propone. Trinidense lo sufrió mucho, hasta que después le hizo sufrir Trinidense en su juego. Pero mira que en la misma cancha de Libertad también la posesión fue de Colo-Colo. Claro, es un equipo que le gusta la pelota y ya no es el típico equipo chileno que lateraliza el juego de un costado a otro. Profundizan, los laterales van lo que le gusta a su técnico. Claro, es un equipo muy ofensivo. Aguántame un ratito, ya seguimos con lo de Cerro Porteño. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguiros en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservador. Ahí estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a disfrutar de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Bueno, en principio Ferfer arranca de titular, ¿verdad? Sí, Ferfer lo que va a hacer Manolo es agregar un volante más, es decir, van a seguir jugando Morel con Piris Damota y Fabricio Peralta va a ser el tercer volante, no Pachi, para entender un poco que quiere poblar un poco más la media cancha, y está para jugar Enzo Jiménez de lateral derecho. ¿Y la saga? Y la saga sigue en Valdés con Brock, por izquierda Arzamendia, en el arco Jam. Y por supuesto Iturbe, Cecilio, como decías, y Fernando Fernández el referente de área. No Bruno Valdés con Javier Báez. No, en principio es Brock. Por eso el lunes ya. Bueno, pues entonces juegan Cecilio, Iturbe, Carrizo y Ferfer. No, Carrizo es el que no juega, por eso Carrizo juega sale y entra Peralta, ahí juega Peralta. Sí, por eso. Bueno, entonces va a jugar con un solo hombre en punta. No, pero con Carrizo tampoco, o sea, Cerro siempre jugó con uno solo en punta. Yo creo que es más, la ausencia de Carrizo y la presencia de Fabricio, dependiendo de cómo se pare, hará que, por ejemplo, Cecilio esté mucho más cerca de Ferfer que lo que eventualmente Carrizo está. Porque Carrizo es un tipo que necesita estar donde está la circulación del balón. Entonces, muchas veces lo ve cerca de Morel, cerca de Piris, y Cecilio no. ¿Ahí quién va a ser el volante más retrasado? Para mí... debería ser no Fabricio tiene que ser el más adelantado. Fabricio tiene que ser el primero en ir a presionar lo que quiere hacer Colo-Colo en ese triángulo de los dos zagueros y el volante más retrasado. O sea, Piri Damota se pararía frente a la defensa central. El tema es que porque yo creo que al tenerlo a Brock y a Valdés, que son dos buenos cabeceadores, creo que Piri va a compensar con el tema de la velocidad, y alguien que también conoce el puesto, porque Morel también ha jugado de central. Si Colo-Colo fuese un equipo que colocase a la figura del doble 9, ahí sí hasta querría que Morel sea el más retrasado. O sea, los rompedores van a ser acá, en el sentido de romper, de marcar, Morel y Piris Damota.
Sí, igual más adelantado Fabricio, pero con otra vez el condimento de que un poquito más atrasado otra vez crees que va a jugar Piri Damota. Usted que tuviste que formar fila, ¿verdad? Ahí Sí. para el tema de la vacunación. Sí. Si fuese una fila, para mí sería Piris, Morel, Fabricio. Exactamente, porque eso que decís primero en lo táctico, Fabricio es el primero que tiene que descomponer la organización de juego de Colo-Colo. ¿Qué quiere decir eso? Que como ellos salen con Arturo Vidal, con los volantes centrales para armar el juego, él es el primero que tiene que ir a encimar, a presionar, a evitar que salgan con tanta prolijidad que tanto le gusta al fútbol chileno, ¿verdad? Hoy al Colo-Colo principalmente, y a partir de ahí robar la pelota y que Fabricio sea ese enlace, ese jugador de buen pie que pueda generar el juego por los costados, habilitar al mismo Fernando Fernández. Esa va a ser la idea de juego de Cerro, ¿verdad? Dentro de esa intención. Claro, yo creo que al tenerlo a Ferfer como el 9 y no a Churín, que está descartado, no a Edu, por lo que acá ya se debatió que no está para 90 minutos, no me sorprendería que a veces Ferfer baje unos metros para que sea Cecilio o el propio Iturbe el que esté allí en zona de área para sorprender, porque Fernando Fernández es un tipo que sí, su mejor momento en su carrera fue de 9, pero los últimos técnicos como que se enamoraron con su visión de juego. Entonces, en un partido donde el obligado, el necesitado, el apremiado es el otro, un escenario que no suele ser el de Cerro Porteño en el plano local, acá hablamos de un equipo que por cómo se está anunciando este 11 y por cómo van a ir los laterales, se supone cuando Cerro tenga la pelota, no me sorprendería que Ferfer baje unos metros para que sorprendan tanto Cecilio como Iturbe. 13:08, Edgar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Bueno, interesante desde el punto de vista de que pone un volante más de marca, ¿verdad? Pero yo espero que Cecilio e Iturbe hoy con espacios, a lo mejor con un Colo-Colo que vaya más adelante, que ataque, que proponga, que hoy, porque cuando Iturbe tiene espacio y Cecilio lo mismo, son jugadores diferentes. Ahora cuando entra a defenderse el rival, es ahí donde encuentran, hasta ahora, acá por lo menos a nivel local estaban encontrando inconvenientes. Por eso yo decía que es factible que Cerro pueda dañar, pueda lastimar. Veo un partido que puede ganar Cerro, siempre y cuando no sea muy defensivo el esquema, que no creo, viniendo Manolo de Europa, entendiendo que el fútbol no se juega más así, allá en el sentido que no hay equipos defensivos cuando se juega de visitante, tratan también de tener protagonismo sus equipos. Y me imagino que eso va a tratar de hacer Cerro, porque si no, no va a sobrevivir el partido. Si yo te pregunto de este 11 que daba Juanma, ¿es un equipo defensivo? No. No es. Lo que pasa es que en el plano local, los Cerro, Olimpia y Libertad, por eso el cuestionamiento de la Olimpia de Palermo, como que están obligados a que sus equipos sean un poquito más ofensivos del ofensivo que ya son. Porque en el plano local, vos tenés a Cecilio, a Carrizo, a Iturbe y al 9. Son 4. En lo que es el fútbol moderno o lo que es tendencia, vos necesitas 3. Ahora, ¿qué pasa? Acá como que queremos compensar de que nuestro doble 6 tiene que ser hacha, y tenemos a ese cuarto elemento ofensivo. Cuando lo ideal es que ese 3-3, los 3 volantes, por lo menos 2 de los 3, tengan pisada, llegada y gol. Y que se sumen naturalmente. Acá como que al no tener esos volantes de llegada, por eso no es lo que hicimos con Diego Gómez, porque Diego Gómez es el prototipo del volante moderno. Y ese rol tiene que cumplir Fabricio. Si Fabricio cumple ese rol, este no es un equipo defensivo. Suena defensivo porque el hincha de Cerro está acostumbrado a que le canten los 4. A esa línea de 3, atrás del 9, y si vos decís, cuando Bruno decía, y si entra un tercer volante y sale Pachi, parece defensivo. Pero vos te pones a pensar, ¿cuál es el fuerte de Fabricio? Y lo vimos en Venezuela. Cuando Diego se cansaba, Fabricio era el que cumplía ese rol también. Y yo creo que eso le va a pedir Manolo para el partido de hoy. Esperando que el rival no te someta a que tengas una postura muy baja, de un bloque muy bajo, digo, porque los laterales Colo-Colo van constantemente y eso podría significar que tanto Cecilio como el mismo Iturbe
tengan que estar en facetas defensivas, porque esto va a ser así muchas veces dentro del partido, porque Colo-Colo va a tomar el protagonismo. Pero yo también te puedo decir a la inversa, que Opaso y el lateral izquierdo, que el famoso, que piensen dos veces entre ir 80% del partido, cuando allá ponen a un Enzo Jiménez o a Santiago Arzamendia, que capaz ven en el scouting y bueno, estos eran volantes, en algún momento de su carrera eran volantes. Yo creo que también esa es la idea, o sea, defenderte, pero generando la preocupación para que el otro no te someta, porque creo que todos estamos de acuerdo que el peor escenario es que se juegue mucho tiempo en la cancha de Cerro Porteño, porque Cerro no es un equipo que se siente cómodo cuando no tiene el balón, hasta el punto de que la vez pasada ante Nacional tenía tanto tiempo el balón y no sabía qué hacer en el primer tiempo, y por eso la misma gente le criticaba. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos. Desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo, o también podés llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada, salsa de soja con ajo. Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirisPY. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Hay novedad en Cerro Porteño de último momento. Atención, vamos con Juanma Figueredo. Vení, Ariel, porque esto te va a gustar. A ver. Música para el oído de Ariel. A ver, vamos muchachos, por favor. Juanma, ¿estás ahí? Sí, Bruno, aquí estamos de vuelta. Información de último momento que tiene que ver con la probable alineación de Cerro. Aquí estoy recibiendo la información y gracias porque me acaban de confirmar. No me confirman en reemplazo de quién, pero incluso me dicen confirmado. Estaría arrancando de titular esta noche ante Colo-Colo el delantero brasileño Edu. Edu estaría siendo titular esta noche ante Colo-Colo. Mirá, oye.
Con esto, ¿cuál sería entonces el equipo de Cerro? Por eso, la segunda pregunta es en vez de quién, y hasta ahora estamos esperando, estamos jugando un poco seguramente también del lado de Cerro para no confirmarle todo el equipo, pero no me confirman el reemplazo de quién. Igual, Jan Fernández, Enzo Jiménez, Bruno Valdés, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, y hay varias opciones, pero me juego por la siguiente. Esto no es información, esto es más bien una deducción mía. Los 3 volantes con Fabricio Peralta, Jorge Morel y Robert Pires da Mota, y arriba el brasileño Edu. Estaría perdiendo su lugar Fernando Fernández. Esa sería la probable alineación. Después está la otra opción de jugar con 2 volantes centrales y con Ferfer y con Edu de punta, con 2 centrodelanteros, que ya sería un poco más ambicioso, pero es cuestión de esperar. Voy a seguir consultando, pero la información de último momento es que Edu está para arrancar el titular. Bueno, mira, Ocho. Es novedad sin duda, Muchísimas gracias, Juanma. Dale, Bruno, un saludo para todos. Un abrazo, adiós. ¿Escucharon, muchachos? Sí. A mí, dentro de todo, me sorprende porque... No porque Edu no tuviera, porque esa es perfectamente mi postura pública, ¿verdad? Pero pensé que iban a esperar un poco más para que él esté más fino para darle la titularidad. Pero también entiendo que el que juega no... mostró muy poco, como el caso de Ferfer. No, y también... Alfio viene de una lesión. Y estábamos debatiendo el tema de la postura también con Dani, de la postura que va a asumir Cerro hoy. Por eso yo le decía, si juega, por ejemplo, si en este caso va a jugar Edu, es porque Cerro quiere tener un poco la pelota, ir, lastimar, llegar, tener protagonismo en el partido, porque Edu no es para el contragolpe, no es para poner una pelota larga. Entonces estamos hablando de un equipo que va a tomar también el desafío de que cuando tenga la pelota vaya para adelante, pero vas a tener con mucha presencia con tus extremos o laterales si suben. Por eso, porque no jugás con Fernando Fernández, que tiene la tendencia de retroceder metros para también participar del juego de armar la jugada. Vas a tener un referente de área, porque eso es lo que a Edu le gusta, estar en el área y ser asistido por los extremos, que me imagino que hoy sí van a tener un nivel mucho más importante. Ya no van a ser los mismos del partido con Nacional, donde dejaron demasiadas dudas. Entonces me parece que desde el punto de vista de la postura y de buscar ser protagonista también del juego, me parece que es lo que busca. Por eso Manolo apuesta a Edu para que juegue como referente de área. Si bien decía Juanma, no es una información, pero él entiende que va a ser el cambio hombre por hombre en este caso. Claro, también lo que ustedes mencionaron, jugó Fernando Fernández, ¿no? Sí. O sea, él se sostenía porque Alfio Oviedo, se nota, no le cierra al técnico, porque Churín está afuera, y entonces se sostenía, pero fue bajo el rendimiento. Rescatamos solamente aquella de el error de Venegas, que terminó con un remate al arco. ¿Y Edu qué tal sin pelota, Ariel? Porque Churín hace un trabajo sin pelota que todos conocemos. Alfio un poquito menos. Fernando Fernández no. Capaz que sin pelota le va a costar más, pero le tira. Pero lo viste más o menos fuera del área ahí. Claro que era un partido de búsqueda, ¿verdad? Hoy va a ser de contra, capaz. Con más espacios. Por eso digo, no sé si le va a sentar bien el partido para la contra. Pero a Fernando Fernández menos. Es muy lento, no sé, pero Fernando. viste que construye él y pueden aparecer en diagonal, Iturbe, vos Cecilio. salís rápido, salida rápida. Sí. Por decirte, Enzo Jiménez con Iturbe contragolpe, y vas a tener presencia en el área, alguien que te finalice. Por él, la fuerza que tiene. Pero para que eso pase, para que él esté ahí en el área, el equipo tiene que tener algo de armado de juego, es decir, alguna presencia sorpresa, ofensiva. Porque ayer estaban hablando de los laterales que tendrán que ir. Por eso, si vos tenés un mediocampo de 3 que se van a preocupar mucho más en los relevos, no quedar mal parado, los laterales tienen que ir. No alcanza solo con Iturbe, Cecilio, el mano a mano y el 9 que esté cerca de ellos, ¿no? O un volante. En algún momento lo hacía muy bien Bobadilla, ¿se acuerdan? Que llegaba al área y siempre traía mucho Fabricio peligro. arranca, se supone que va a ser una suerte de 10 falso. ¿Verdad? Cuando se tenga la pelota, sí. Cuando se tenga el balón, sí. Sí, el que va a estar más cerca de los delanteros de Cerro Porteño y el que va a distribuir juego. Pero bueno, es una apuesta producto de lo que sucedió el sábado y también producto de que la resta de Churín se extiende en cuanto al tiempo. El que jugó no rindió bien. Alfio venía a no jugar también, si bien viajó. Entonces hasta aquí encuentra Manolo como la mejor alternativa a Edu para comandar el ataque. Edgar.
Paga a través del POS de Inelco y gana premios increíbles. Por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS de Inelco, te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón, hacelo diferente con Dinelco. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Todo lo que necesitas para disfrutar a pleno este otoño lo encontrás con increíbles ofertas en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o seguinos @Inverfin para enterarte más. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Llegó Vale Otra Pilsen Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, queremos hacer una súper invitación. Atención, invitación de la Universidad Autónoma San Sebastián, torneo Intercarreras, un evento que reúne a estudiantes de diferentes carreras para competir en diversas disciplinas deportivas. Este evento se ha convertido en una plataforma emocionante para promover el espíritu deportivo y la camaradería entre los estudiantes universitarios. 3 modalidades: futsal masculino, futsal femenino, vóley mixto y handball femenino. Se inicia este viernes 5 de abril a las 18:30 en el Polideportivo de la Universidad Autónoma San Sebastián, así que vayan los aplausos para esta espectacular reunión, este evento que se va a tener en la Universidad Autónoma San Sebastián. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas. Sí, en todos los productos con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo, y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta este 7 de abril. Aprovecha, entérate más en @PechugónPY y @recetas Nestlé PY. Bueno, está Ruan Dos Santos. Ruan, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un gusto mío. Estamos con todo, ¿no? Semana de debut y estamos mente firme, adelante. Ruan, vos estás en el Sportivo San Lorenzo ahora, ¿verdad? Arranca la intermedia. El viernes juegan el primer partido, el Punta Pini, y contra Martín Ledesma. La intermedia viene ahora. Ah, sí, muy bien. Bueno, Ruan, te estamos devolviendo la llamada porque me mensajeaste para hacer, entiendo que, no sé si escuché bien, querías hacer público un hecho, una situación. No sé si se puede llamar una denuncia. La verdad que como estoy al aire, mucho no puedo escuchar los mensajes que me envían, pero estamos atentos, abiertos, Ruan.
No, sobre el tema que mucho me contestan, me preguntan sobre qué pasó, porque no firmé con un equipo de primera, todo, ¿no? Y más el tema fue posiblemente el representante que firmé con Luca Dominic. Tenía hecho, creo que casi todo el país conocía bien. La gente antes me alentado, cuidado, tú, pero una gente FIFA como él, hasta dos arqueros como Jean Fernández y yo, en su momento, no era para cualquiera, ¿entendés? Y no se salió la operación de Jean también tampoco, la mía, firmé mi rescisión de contrato con Resistencia el año pasado y me adoró, andate para tu país, disfrutar de tus vacaciones, que ya tengo un tema de Bolivia todo listo para vos. Tranquilo, me andé, perdí una buena plata en mi rescisión, abrí mano de plata para salir de Resistencia. Me quedé 3 meses en mi casa, tampoco el tipo me contestaba, esperaba un mensaje, ¿entendés? Y no se dio la operación, después hizo, se sumió, desapareció, ¿entendés? Y siempre hablaba que estaba viendo cosas, viajando, y era todo mentira, las propuestas que supuestamente existían, y era todo una farsa, ¿entendés? Una trampa. Y demasiado club acá, ponerle que 4 equipos de primera querían mi contratación, pero como él estaba delante de eso, se cerró la puerta. La gente no le gusta charlar con él. Y toda la gente, yo fui muy fiel con él en mi momento, demasiados representantes desde Brasil, acá, México, Chile, quería me contratar, que me daba un permiso para que eles manejen sobre el país. Yo fui muy fiel, yo tengo un representante, acá está su número y andaba negociar con él la cosa, pero siempre cuando llegaba con él la situación, hacía caso, entiéndeme, porque pedía muchísima plata, pero después el fútbol es muy chico y vos se entera de las cosas, ¿no es verdad? Y hace poco que me enteré que algunos clubes acá en primera que querían mi contratación, estaba pidiendo una plata muy grande de la firma, entiéndeme, y otras cosas que él traía, la propuesta para yo, era todo una farsa, una mentira, para me ilusionar, para me quedar tranquilo, entiéndeme, y yo, obviamente, Elvio de San Lorenzo me contactó, me buscó, y prácticamente que firmó solo en San Lorenzo fue yo, directamente con la dirigencia, con el presidente. Entonces, es un tipo que prácticamente, além de progresar en la carrera del jugador, regresó, entendeme, completamente o que tenía planeado. Era un tipo que tenía hecho de todo, no, vamos a firmar conmigo, está todo bien, todo, ahora yo estoy cuidando de tu carrera, sabes muy bien quién soy y tal, pero de la boca afuera, de la nada, entendeme. Y entonces es un tipo, es una situación muy complicada, porque es un tipo que él es muy creído, pensar que tenía algunos jugadores afuera, todo, pero maneja muy mal sus jugadores, entendeme, y puso cosas en la situación, vamos a venir un descenso, hizo aquello, entendeme, pero si yo soy tu representante, Bruno, obviamente, independiente de la situación que sea en el momento de tu carrera, yo tengo que siempre poner usted adelante, porque vos es mi mercadoría. Entonces, yo quiero ganar plata con usted, entonces yo tengo que pelear por una cosa grande, que sea, en términos que sea un pasito mayor donde estábamos antes. Y así nada pasó. Es un tipo muy complicado de trato con él. Yo busqué él hace poco tiempo, desde cuando llegué en Paraguay, busco él para tener una buena relación con todo, até mesmo para rescisión, también tiene un tema de plata también ahí involucrado. Y desde el momento que firmé el contrato con él, en un momento yo fui muy hombre y cumplí mi parte del contrato con él, y él tampoco cumplió conmigo, ¿entendeme? Entonces es para que todos se entere, saber, isso é mal, ellos que es un agente FIFA, hace isso é muy mal, ¿entendeme? Joder la carrera de un jugador, el sueño, ilusionar al jugador, después nada, no pasaba de una mentira, ¿entendeme? Isso é muy mal. Y producto de esto, vos decís que hoy estás en división intermedia y no en primera división. ¿Hubo algún club grande, inclusive, que vos te enteraste después que preguntó por vos? Sí, tenía mucho club acá en Paraguay, club inclusive que está jugando Copa este año acá en Paraguay, clubes de afuera grandes que está jugando también la Copa también, ¿entendeme? Pero yo me entero, nosotros como jugador, como tenemos representantes, nos enteramos de las cosas después, cuando todo está arreglado, te va a cobrar tanto, eso na firma, isso é tanto, entendeme? Pero
lastimosamente me enteré hace poco tiempo de las cosas que pasó entre diciembre, enero y febrero, ¿entendés? ¿Y vos hasta, Entonces, vos hasta cuándo tenés contrato con el señor Domenech? yo tengo hasta fin de año, tengo más de un año de contrato, pero es un tipo muy complicado y quiero buscar una forma tranquila de arreglar eso, pero también la forma que me jodiste, yo quiero poner a público, ¿entendés? Por ahí, yo sé muy bien cómo jodiste a Nido Vera en su momento, a Chino Martínez, creo que también a Motochoro, también, entre otros jugadores que jodiste acá en país, ¿entendés? Entonces yo ya hablé con él, y si vos estás equivocado conmigo, Lucas, yo no soy un paraguayo, no soy argentino, soy brasileño, ¿entendés? Si vos te mandás adelante este vos, hermano, porque en todo momento fui muy hombre con usted, yo quiero arreglar bien las cosas y vos querés me joder y jodiste con mi carrera, ¿entendés? Tenía hecho 2 años explotando acá en el país, ahora para jugar una intermedia. Bueno, gracias a Dios hoy estoy muy empleado, muy contento en San Lorenzo, está bien, pero cada situación es una situación para que la gente no interprete mal, ¿entendés? Pero me jodiste ahí. Y Jan, ¿qué dice ahora? ¿Cómo? ¿Qué dice Jan también ahora? Porque él estuvo para irse a México, hubo un inconveniente en Cerro en su momento, toda una novela. Jan, ¿qué, por ejemplo, piensa ahora que vos, creo que son amigos también ustedes, ¿verdad? Sí, somos muy amigos, pero cada situación es una situación, ¿no? Jan está en un club grande hoy, muy bien plegado, ídolo de un club, pero quase también se podría debido a o que Lucas también estaba pidiendo para él hacer, ¿entendés? Pero yo no quiero entrar mucho en detalle en el tema de Jan, porque es tema de Jan, ¿entendés? Pero yo no sé también muchas cosas que pasó y yo también no quiero ser responsable de una charla cual no sé, no me enteré completamente. Pero donde Jan me habló, donde estoy enterado, Jan está re enojado con él también, ¿entendés? Porque llegó la propuesta, después no pude salir, ¿entendés? Casi jodiste el club, todo ese tema todito. Jan también está enojado con él. Sí, porque llegó la propuesta, no salió por tema de plata también y otras cosas también, ¿entendés? Bueno, entonces está la denuncia hecha, tu inquietud sobre el tema, así que bueno. Sí, es para que todos se enteren del país, ¿entendés? Porque es un tipo jodido, jodiste demasiado jugador, pero como hablé a él, vos ahora encontraste un dolor de cabeza, porque no soy cualquier hermano. Jodiste. Una cosa, Bruno, es cuando toca el jugador. Eso es tranquilo, joder el jugador, pero el tema es cuando toca en la familia de nosotros, la familia del jugador. Y tocó en mi familia y eso no puede se quedar barato, ¿me explico? Es complicado. Mira vos. Bueno, qué fuerte lo que estás diciendo. Gracias, Ruan, muchos éxitos, muy amable. Sí, yo agradezco por la oportunidad y tenga una gran semana. Un fuerte abrazo, Bruno. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, quejándose entonces Rubén Dos Santos del trato de su representante, que quiere romper vínculo, que inclusive Jan estaría molesto también. Y vamos a buscarlo a Lucas Domenech a ver qué nos dice él sobre esta situación, ¿verdad? Habló pero muy enojado se lo del escuchaba. Bolívar habló incluso, ¿eh? Sí. Bolívar que ya estaba todo, ¿verdad? Ya estaba todo. Digo, andate de vacaciones. Libertadores. Sí. ¿Rubén estaba siendo bien considerado? Claro, Todo se habló de Libertad una época. Después se enteró que acá dice que hubo ofertas hasta de Cerro clubes. para la posibilidad de ser segundo arquero de Cerro se mencionó. Sí. O sea, y era uno de los mejores. A ver, estaba entre los 4 o 5 mejores arqueros del fútbol paraguayo. Mira cómo son las cosas. Es más, vos le planteaste cuando se dio toda la novela de Jan Domenech, el horario mexicano, y aquella vez se decía, no, pero fíjate que Ruan también es representado por Domenech, entonces va a ser aún más fácil, si es que se va el golero de Cerro por el golero que estaba en Resistencia, pero no es común, ¿no? Cuando abiertamente le dice, porque en alguna parte de la entrevista le habla a Domenech, no le habla al público ni a nosotros. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta para tus celebraciones. Te sugerimos los recomendados de Upisa, bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas
de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokyo Extense Ionic. Olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortune. El pack tiene una botella Fortune etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortune rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortune, la auténtica tradición. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y vamos por parte de lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Premier League, atención, hoy juega el Brighton de Enciso, enfrenta al Brentford, partido que va a arrancar a las 14:30. En el banco va a estar Enciso, vuelve Enciso, pero va a estar en la banca del equipo del Brighton, en el partido que arranca a 14:30, repito, visitando al Brentford. También juega hoy el Arsenal ante el Luton, mismo horario 14:30, 15:15 el Manchester City enfrenta al Aston Villa, y mañana juega el Liverpool a las 14:30 ante el Sheffield United. Hablamos de la Copa Sudamericana y los resultados que se registraron en el día de ayer, los primeros partidos. Nacional cayó ante Argentinos Juniors 3-2. Belgrano e Inter de Porto Alegre empataron 0-0. Ameliano cayó ante Paranaense 4-1. Y Racing y Corinthians, Racing de Montevideo y Corinthians de Brasil empataron 1-1. La agenda para hoy: Copa Sudamericana, 18 horas para Rayo Zuliano ante Danubio del grupo de Ameliano. Este partido en Caracas. 18 horas para Cuyabá enfrentando a Lanús. Cuyabá, el equipo de Pita. 20 horas para Nacional Potosí, que recibe a Boca Juniors en Potosí, en la altura. Este partido por Copa Sudamericana. 20 horas hoy, Sportivo Trinidense ante Fortaleza. 20 horas para Bragantino recibiendo a Coquimbo Unido de Chile. Y 22 horas Alianza FC ante Unión La Calera. En Valledupar, este partido, el equipo colombiano que recibe al equipo de La Calera. En Copa Libertadores, vamos ahora a los resultados registrados ayer. Cobresal y Barcelona de Ecuador empataron 1-1. Millonarios con 10 hombres le empató a Flamengo, partido que terminó 1-1. Strongest de Bolivia le ganó a Gremio 2-0 en La Paz. Y el Táchira cayó ante River de Argentina 2-0. La agenda para hoy en Copa Libertadores, vamos a entrar en más detalles después, con Nacional de Uruguay ante Libertad, 18 horas también para Botafogo ante Junior de Barranquilla, 18 horas Huachipato de Chile ante Estudiantes de La Plata, 20 horas Colo-Colo Cerro Porteño, 20:30 San Lorenzo Palmeiras y 20:30 también Alianza Lima ante Fluminense por el grupo de Cerro Porteño. Lo que tiene que ver con Copa Libertadores, la agenda para el día de hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @PechugónPY y @RecetasNestlePY. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia a las 24 horas para tu hogar, para
vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Jan Fernández. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. ¿Qué pasa hoy? Está boicoteando el Cardinal Deportivo, hermano. ¿Vos te Dobla das cuenta, gente, Ariel? dobla gente. Dobla gente, de Hace ancho perfil. rato. Hoy trabajan estos muchachos, ¿eh? Hoy le traslado una queja que me comentaron. Porque me dijeron, no sabemos cómo encontrarle, me dijeron. ¿A quién? ¿Y a vos? ¿Pero esa quién? bombita te tiraron. ¿En serio? Y ya, los amigos ya saben luego. Entonces yo soy un canal de comunicación y dicen que no. cómo va a ser media hora nomás la Y no previa. sé, a ver, no estuve enfermo, pues vine bronceado. Ustedes no me ven bronceado a mí. No. Era una piel normal. Normal. Hay otros compañeros que dicen que están enfermos y después vuelven bronceados. Esa es la recomendación de la vitamina D. Salir al sol. Tienes que salir al sol. Pero concretamente lo que solicitan es que la previa sea más larga que media hora. Es muy No, corta. que trabajen lo de ancho perfil. Dale, Diego, hermano, agarrar la cuchara, agarrar el martillo, Leti, Choco, agarrar vos la asada, hermano, que ya te olvidaste seguramente cómo es. Y ya vivís acá por el... Bueno, anticipamos, Fernando Cardoso, la pura verdad, acá nomás. ¿Cómo es, Fabio? Sí, la pura verdad, para que se escuche correctamente lo que pasó. Con fecha, hora y archivo. Hoy, 3 de abril del 2024. Lanzamos la noticia a las 12:59, aproximadamente. La pura verdad, a continuación. Olimpia acordó la renovación con Fernando Cardoso y el grupo empresarial La Escuadra de Renato Vitar, Facundo Vitar y compañía hasta diciembre del 2026. 2 años más de contrato de Fernando Cardoso con Olimpia. Cerrado, acordado, hecho, anticipo, ABC Cardinal. Y con respecto a lo que va a pasar esta noche, hablamos de Cerro Porteño y atención, está para arrancar Edu en el equipo titular, veremos por quién en este caso, la última información que surgió desde Santiago de Chile, esto decía justamente al respecto con el probable 11, Juanma Figueredo. Jan Fernández, Enzo Jiménez, Bruno Valdés, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez, y hay varias opciones, pero me juego por la siguiente, esto no es información, esto es más bien una deducción mía. Los 3 volantes con Fabricio Peralta, Jorge Morel y Robert Pires da Mota, y arriba el brasileño Edu. Estaría perdiendo su lugar Fernando Fernández. Esa sería la probable alineación. Después está la otra opción de jugar con 2 volantes centrales y con Ferfer y con Edu de punta, con 2 centrodelanteros, que ya sería un poco más ambicioso, pero la información de último momento es que Edu está para arrancar de titular. En Colo Colo va a jugar Guillermo Paiva de titular, también lo hará Arturo Vidal, el referente del equipo chileno. En Libertad, el equipo que nos anunciaba Gerardo Figueredo también, con Rodrigo Morínigo en el arco, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera y Matías Espinosa. Hugo Martínez, Ernesto Caballero, Ángel Cardoso Lucena, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz y Marcelo Fernández, recordando que no viajó Tacuara Cardoso para este partido. Nacional de Uruguay recibe en el Parque Central a Libertad, partido que va a arrancar a las 18 horas. Y atención que ya la APF oficializó lo que ya anticipábamos también con Bruno, con los compañeros la semana pasada, Paraguay-Chile, partido amistoso el 11 de junio, 20 horas, en el Estadio Nacional de Santiago. Y después, el domingo 16 de junio, Paraguay va a estar en la ciudad de Panamá, enfrentando a la selección local, partido que va a arrancar a las 18:30 en el estadio Rommel Fernández, domingo 16 de junio. Repito, 11 de junio amistoso ante Chile, martes 11 de junio y domingo 16 de junio ante Panamá, recordando que Paraguay debuta en la Copa América en Estados Unidos el 24 de junio ante Colombia.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Lactolanda, ganador del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Calle 14 de Mayo entre Eduardo Víctor Aedo y ya prácticamente en salida hasta calle Palma, un tráfico importante de vehículos, recordando que ese trayecto va y tiene destino hacia Paraguayo Independiente. Repetimos, calle 14 de Mayo entre Eduardo Víctor Aedo y calle Palma, con un congestionamiento importante del tráfico, y no te olvides recargar tu energía y tu tanque con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Prueba jugos Zuko. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Top of Mind 2024 en la categoría leches para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Estamos cerrando, ¿verdad? Cumplimos con todos. Con todo, Bruno, sí, señor. Perfecto. Volvemos con el fútbol a las 5:30. Transmitimos Libertad Nacional. Después estamos con Colo-Colo Cerro Porteño. Fabio, para cerrar. Sí, va a estar también el compañero Ángel Elián en el Defensores del Chaco para el partido que va a iniciarse en el mismo horario del partido de Cerro Colo-Colo. El equipo de Trinidense recibiendo a Fortaleza, primera fecha de la Copa Sudamericana. Y también el Luque mañana, que va a ser una fiesta de defensores, está preparando una campaña. Desde las 6:30 de la tarde van a salir buses, 10.000 guaraníes ida y vuelta. Muy bien, muy bien. 6:30 de la tarde salen ahí del club los buses para traer a la gente luqueño, que seguramente va a llevar mucha gente en el gran partido con Racing de mañana.
Cerramos con Víctor Cruces, el colega chileno, hablándonos de la actualidad de Colo-Colo para presentarse esta noche ante Cerro Porteño. Paiva es titular hoy en el partido frente a Cerro, 21 horas acá en Santiago de Chile con partido de fase de grupos de la Copa Libertadores. Me parece que al escuchar al Mirón en días anteriores y además las señales que entregó Colo-Colo, digo señales, Vidal no jugó frente a Everton, lo han traído con mucho cuidado. No jugó frente a Coquimbo, no fue con la selección, hubo receso, no jugó acá el fin de semana. Entonces, Vidal no juega frente a Coquimbo, hay receso por la selección, no juega después del receso frente a Everton, el sábado pasado en el Monumental. Vale decir que la historia para Vidal es apostar por jugar el partido frente a Cerro, el de hoy, en condición de titular. Perfecto. ¿Cuál es la expectativa con relación al rival, a Cerro Porteño? Bueno, rival grande, acá ustedes bien saben que cuando se habla de Colo-Colo, cuando vino a jugar Trinidense acá, o Godoy Cruz, en las fases anteriores de la Copa, la fase 2 y la fase 3, siempre recordaban que Colo-Colo perdió clasificaciones en fase de grupos en años anteriores en el último minuto y jugando en el Monumental. Pierde con un golazo frente al Palmeiras hace varios años y se recordaba también esa serie, entiendo que de 2011, con un gol en el último minuto de Cerro Porteño que lo dejó fuera también de la Copa a Colo-Colo. Cuando acá en Chile se habla de Cerro, de Olimpia, se habla de equipo grande, eso es de inmediato, equipo grande. Y cuando se establece además el calendario de la Copa Libertadores con Fluminense en el grupo, se dice: el partido con Cerro en Santiago y en Asunción es final de Liga de Campeones. Vale decir, ahí se juega todo Colo-Colo para intentar buscar los octavos de la Copa. La cantidad de hinchas, estaba viendo 35.000, el estadio tiene para mucho más, pero creo que por alguna cuestión de seguridad se le permitió vender hasta 35.000 entradas al Colo-Colo. ¿Es así? Sí, absolutamente. Colo-Colo con los tiempos que han cambiado respecto a la seguridad y como Colo-Colo no se modernizó respecto a estadio, el Monumental es el mismo de hace 20 o 25 años, tiene hoy permitido por la autoridad un aforo de 35.000 personas. Podrían, aforo completo, venir 42, 43.000. Acá es bien particular lo que ocurre con la Conmebol y el fútbol chileno. Colo-Colo no puede jugar de noche en Chile. Es muy peligroso por la seguridad. Siempre hay muchos inconvenientes. Pero cuando juega partidos Conmebol hay que jugar de noche y habitualmente no hay problemas. Hoy se autorizan 35.000, Colo-Colo a nivel local está pagando una sanción de 5 partidos por incidentes en la Supercopa y por eso es que hoy solamente podrán asistir 35.000 espectadores a ver a Colo-Colo frente al Ciclón de Barrio Obrero. Una consulta, Víctor. ¿Vos sabrías cuál es el presupuesto mensual de Colo-Colo? Tendría que andar Colo-Colo como el mayor presupuesto, superando los 300 millones de pesos chilenos. Hoy, superando. Me parece que Colo-Colo es el plantel más caro por lejos. Además, a eso yo le sumo el contrato por una temporada de Arturo Vidal, que yo creo que en una de esas me puedo quedar corto. Colo-Colo podría estar en los 400 y un poco más de millones de pesos, hoy con el dólar en un valor cercano a los 900 pesos. ¿Cuántos serían dólares eso? Mensualmente estamos hablando. Yo creo que Colo-Colo hoy está en una planilla mensual con el costo Vidal, que podría estar asomado en los $600.000. No puede ser. No puede ser. Cerro Porteño tiene un presupuesto anual mensual de $1 millón. Mensual, $1 millón es el presupuesto de Cerro. Lo que ocurre es que acá, mira, yo incluso te iba a decir 500.000, acá el sueldo generoso de Colo-Colo, es el de Arturo Vidal este año. Y pueden haber un par de sueldos que podrían subir con Almirón, con el Colorado Gil y con el arreglo que se le hizo a Palacios para no ir a Boca. Si te dije 600, yo creo que andarán los 700, pero el fútbol chileno no paga mucho más. Pero Vidal gana. Almirón es un técnico viene de Boca y de la final de la Copa. Vidal gana $100.000 por mes. Vidal está, sí, en los 90, $100.000 por mes. Y yo, disculpame, pero creo que Almirón dirigió afuera. Yo te digo, Vidal acá, sí, $100.000 al mes y ganaba seguramente 200 o 300 en Brasil.
No, claro, el tema es, y vos decís que el resto está en el orden de los 10.000, 20.000 dólares para que sea 500.000 o 600.000 el presupuesto, ¿no? Porque... No, y algunos se te va a arrancar a 30.000, pero yo creo que en un plantel como el de Colo-Colo, no mucho más. Hoy día nosotros hablamos acá de que los planteles del fútbol chileno intentan competir en la Copa. Acá no hay un equipo que se refuerce para decir, nosotros vamos a ir por una semifinal de Copa. No vas a escuchar. En Chile, a pesar de que tenga una economía estable, no escuchas en el fútbol a alguien que diga, voy a apostar por una Copa. No lo hace. No lo hace Cobresal, no lo hace Huachipato, el último campeón. Colo-Colo tiene que hacerlo porque se viste con ropa de equipo grande. El resto en Chile no lo hace. No, imagínate que hace una semana no sabíamos si este partido se jugaba en el Nacional o en el Monumental por las malas condiciones de la cancha. Estamos igual. Justamente estábamos debatiendo acá esto, ¿verdad? De la enorme brecha que ya hay. Brasil, Argentina y el resto, ¿verdad? Porque, claro. Mira, a ver, por ejemplo, antes Colo-Colo era era muy poderoso a nivel... Estaba mirando, de hecho, si uno se fija, ustedes que tienen buena memoria, muchachos, los últimos campeones de la Libertadores toditos son brasileños. El único que entró en el 2017 fue Gremio. 2018 fue River. Después, del 2019 hasta hoy, todito brasileño. O sea, vos agarrás desde el 2017 hasta hoy, un solo equipo argentino fue el que rompió la hegemonía de los brasileños. Es Brasil. Ahora mismo en estos instantes, los últimos campeones, repito, desde el 2017 en adelante, salvo el 2018 River, todo Brasil. Quedó distante lo del Atlético Nacional en 2016 también, o sea, Atlético Nacional de Colombia, ¿verdad? Entonces, sí, que bueno, y ahí 2014 San Lorenzo Almagro, 2015 River, 2016 Atlético Nacional de Colombia, después ya 17 Gremio, que le gana la final a Lanús de Almirón, el técnico que ahora está en Colo-Colo, o sea, Almirón tiene 2 finales de Copa Libertadores. Pero y de Colo-Colo, como recordás, antes llevaba, yo me acuerdo de la Católica, que sea el que más jugadores extranjeros llevaba de nivel, pero Colo-Colo siempre tuvo una base de selección chilena en un momento. Mira, hace unos años acá se jugaba un campeonato chileno y es parte del debate nuestro de siempre. Mira, acá Colo-Colo traía al Diablo Echeverri, jugando en la selección de Bolivia, traía Leo Rodríguez a la U de Chile y jugaban el Beto Acosta y el Pipo Gorosito. Entonces, uno a veces va a competir, y seguramente ustedes hacen el mismo cálculo nuestro, uno a veces va a competir con un River que en su momento compra en 4 millones Armani al Atlético Nacional y le compra al Mineiro en 10 millones a Prato. Vale decir que en 2 futbolistas se gastaba 14 millones de dólares. Y hoy acá, la mesa directiva de Colo-Colo vive quebrada. Acá nunca hay acuerdos porque son, como dice su nombre, el blanco y el negro, el agua y el aceite. Entonces, acá hubo una discusión si debían pagar $1 millón al año por Arturo Vidal. Entonces, esa es la pelea que se da acá. Es muy poco el dinero que se ofrece. El futbolista que vuelve a Chile sabe que a marcar diferencias a Chile no va a venir. Puede ganar dinero por algún costo de publicidad o derecho de imagen, pero no en el fútbol chileno. Por eso yo coincido seguramente en la discusión que ustedes tienen allá, amigos, que hoy los equipos chilenos no están preparados para competir después de los cuartos de final de la Copa. Paiva, por ejemplo, Paiva acá era, disculpame la expresión, muy puteado, muy criticado, y fue al aeropuerto y fue recibido como estrella. O sea, y no sé, ¿cuánto por ejemplo podría estar ganando Paiva? Yo creo que Paiva podría estar ganando, por su contrato, siendo un futbolista que viene de Olimpia, y entiendo lo que ustedes quieren decir, yo creo que puede andar en los $40.000 mensuales, $50.000, no mucho más. Además, Paiva también firmaba un contrato por sobre la hora, cerquita del cierre del libro de pases acá, pero que me parece que puede ser un contrato generoso para Colo-Colo, que acá, claro, acá se le aplaude el esfuerzo a Paiva.